no hubiera soportado cachetada, golpe, maltrato, la cruz, desprecio, todo por ti, si hubiera sido imposible, porque hubiéramos dicho, pero Cristo no pasó pobrezas como yo pasé. Cristo no lo golpearon, no le pegaron, no lo maltrataron, a Cristo no le hicieron tanto daño como a mí me han hecho daño. A Cristo le hicieron todo tipo de daño. A Cristo le hicieron de todo, por eso Él nos entiende, y todo eso lo tomó para poderte entender, para ayudarte, para que se dé cuenta que sí se puede vivir en un mundo sin cederle a nada de lo que ellos nos invitan. Sin ceder a la tentación, sin ceder, Cristo no le cedió a Satanás en nada, ni un centímetro, porque le hubiera cedido nos hubiéramos perdido. No tendría poder para salvarnos. Satanás ganaría la batalla, pero Cristo la ganó, porque no le cedió al pecado. Estuvo dispuesto a todo, a que tú lo despreciaras, yo lo despreciara, lo escupiéramos, no fuéramos detrás del maligno, gastáramos la plata que Él nos daba en modas, en comidas que destrozaban nuestro cuerpo, las casas que Dios nos daba, los dones, cosas que Él nos puso, las acabamos para ir detrás de algo que destruía la misma salud nuestra y la salud de la familia, los hijos. Y aún así, el Señor soportando, con brazos, con cuerdas de amor, nos mandaba al uno, nos mandaba al otro. Cuando caía la UCI, allí estaba la voz de Dios hablándole, ahí hablándole al oído. Entre la vida y la muerte, allí el Señor hablándole, ofreciéndole su plan, ofreciéndole su oportunidad, su ayuda. Lo vimos en el ladrón en la cruz, le ofreció y él aceptó y creyó y dijo: Señor, acuérdate de mí al venir tu reino. Y el Señor le dijo: tranquilo, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Creyó, lo invocó, alzó los ojos al cielo, se arrepintió, reconoció al Mesías, reconoció, lo aceptó en su corazón, lo entró en su corazón, y ese hombre dio fe, estando ahí en la cruz, dio fe de Cristo a su mismo compañero cuando se burlaba de Cristo Jesús. Dijo: nosotros sí somos culpables, este hombre es inocente, ha dado todo por nosotros, él no ha hecho lo que nosotros hemos hecho. Lo confesó en público. Quiere decir que si ese ladrón lo hubieran bajado de la cruz, él hubiera seguido confesando a Cristo, hubiera seguido estudiando la Escritura, hubiera seguido en esa misma obediencia. Por eso ese ladrón representa el de la obra novena, ese de la obra novena, que invoca, cree. Por eso hasta el momento nadie ha recibido la marca de la bestia. ¿Cuándo será? Cuando impongan la marca de la bestia a guardar el domingo, los gobiernos, todos se pongan de parte del enemigo, y la iglesia madre del mundo, que les deja participar de todo tipo de pecado, y las hijas de la gran ramera y la Odisea. Cuando manden, la iglesia madre le ordene al Estado y le diga que ponga un día de guardar el día domingo como obligatorio, con leyes duras. Primero, que le den privilegios, pero con engaños, ¿sí? De trabajo, de plata, de puestos, de honores, y si no, con quitarle los que tiene, si no, multas, si no, no sé, con eso, cárcel, y si no se con cárcel, persecución, no se con persecución, muerte. Esos son los 5 pasos. Ahí, cuando una persona toma la decisión de seguir a Cristo a pesar de todo, y no niega a Cristo en nada, y sigue fiel, y es de corazón a Él, de oración, para tomar esa decisión de corazón, entonces recibirá el sello de Dios, porque ha permanecido al lado del Señor, creyó al Señor, creyó a su verdad, la vive de corazón. Aquellos que no han conocido la verdad, porque los que ya conocemos y tenemos mucho conocimiento, como es la iglesia de la Odisea, no puede esperar ese momento, porque ya tiene el tiempo, ya tuvimos tanto tiempo de misericordia, de gracia. Lo que tenemos que hacer es tomar decisiones antes de que venga el tiempo, si queremos estar con Cristo.
Si no somos puros como José, mansos como Moisés, temperantes como Daniel, no llevamos la reforma pro salud en nuestro corazón, en nuestra mente a Jesús para ser victoriosos sobre toda tempestad, pues Dios no nos va a poder utilizar para predicar el mensaje tercera ni el fuerte pregón. Dios torcidos no va a poder. Dios lo lleva derecho, recto, para que no se le tuerza. Dios hace las cosas bien hechecitas para que no se le tuerzan y se gane la victoria sobre el pecado y podamos ser una bendición para otros. De lo contrario, Dios no va a llevar al cielo gente en el pecado o en sus méritos o en su vanagloria, en su orgullo, en amor al mundo, que amo al mundo y amo a Cristo, ¿no? Usted se engañará a los demás, sus pastores, sus iglesias, se engañará a usted mismo, pero Dios no va a llevar al cielo diablitos al cielo. Dios va a llevar ángeles, hombres que vamos a ser ángeles igual a los ángeles santos. El que quiera ser santo en el cielo debe ser santo aquí en la tierra. Si yo no practico lo que Dios me ha dicho, pues ¿cómo voy a poder estar en el cielo? Si desobedecí. Este privilegio del ladrón de la cruz de ahora novena es para esas personas que no conocen estas verdades y el Señor mismo tiene un plan especial para ellos. Pero invocaron su nombre, creyeron de corazón, lo dejaron entrar en su corazón, en su mente, y están dispuestos a morir, que los persiguen, que lo maten, que hagan, porque ellos van a tener que pasar momentos difíciles, van a matarlos, los van a crucificar, les van a quitar sus casas, todo, y van a estar dispuestos a morir. Quiere decir, ellos van a tener que pasar también momentos duros, y el Señor les va a dar la fuerza, les va a dar fortaleza. Pero la iglesia de la Odisea, allí va a sacar a los que están esclavizados al mundo, pero esclavizados también a las tradiciones, que pecan porque sus pastores y la iglesia han permitido pecar en contra de Dios, celebrando cosas que Dios no ha dicho que celebre. Lo mismo en todas las iglesias. Pero Dios tiene grupos especiales, miles, multitudes que conocieron su mensaje, que están estudiando los libros que llevaron los colportores, los misioneros que regalaron el testimonio, la Biblia, la palabra de Dios. Hoy hay miles estudiando la Biblia en todos los eventos que están pasando. Los economistas, la gente en el mundo está viendo la cosa de otra manera verdaderamente serio. Unos están tomando, bebiendo y llevando de todo, casándose, pero multitudes están mirando las escrituras y las profecías y guiándose con Dios. Y muchos que obedecen a Dios a través de la naturaleza no conocen la ley de Dios, pero conocen la ley de la naturaleza y la respetan, van a ser salvos. Dios mismo se va a encargar de ayudarlos. Pero son multitudes, hay mucha gente que Dios tiene reservada y guardadas que no han doblado rodillas ante Baal. Miles en el mundo, millones en las iglesias falsas y falsos sistemas de Apocalipsis 17:1 al 4 y de las hijas de la gran ramera, de más de 43,000 religiones. Hay miles que no han doblado rodillas ante Baal, y también en la iglesia de la Odisea, allí hay miles que también deshonran a Dios. Pero la iglesia de la Odisea, como sí, no va a poder pregonar el mensaje del tercer ángel, solo los que estén despiertos y llenos del Espíritu Santo. Pero en su ceguera, ninguno de que no practique la reforma pro salud estrictamente, no sea puro como José y manso como Moisés, se atreva a pensar que como ha venido llevando el evangelio, llevando almas, llenando iglesias, llevando gente medio convertidas, quemando los diezmos, las ofrendas, salvando dentro de la iglesia, practicando las modas, cumpleaños, haciendo de todo, deshonrando a Dios y aparentando vivir una vida de apariencia de santidad, pero en el pecado, Dios no va a llevar a nadie así. De ninguna iglesia que aparente santidad, mera apariencia, pero siguen pecando y piensan que Dios, porque usted dice que es santo y vive en perfección, solamente boca, lo va a salvar en el pecado. No se engañe, que Dios no lo va a llevar así. Ni en la iglesia falsa, ni en las hijas de la gran ramera, ni en la iglesia de la Odisea, la que llamamos cizaña. Dios no puede llevar cizaña al cielo. Ahorita está a tiempo, Dios les va a dar la oportunidad a los que están engañados en las tradiciones de sus pastores y hacen lo que el pastor hace. Piensa que hay que tener plata, piensa que hay que tener plata para la obra misionera. No, señores, no necesita tener plata para la obra misionera, no necesita tener camioneta, no necesita tener premio, no necesita engañar a la gente, necesita tener al Espíritu Santo. No se siga dejando engañar, ame a su pastor,
ame a sus hermanos, no odie. No tenía por qué usted salirse de la iglesia, la Odisea, para irse para diferentes lugares, llámese campo, donde sea. Tenía que haber salido, era primero a Cristo Jesús. Haber tomado el consejo, de tomar el consejo de Apocalipsis 3, 14, 18, dice que eres tibia, yo te vomitaré de mi boca. Quiere decir, Dios en tu tibieza no te puede utilizar para llevar una obra tan grandiosa y tan responsable. Tú lo estás haciendo, pero la manera de tu pastor, la iglesia, la conversión a su iglesia, conversión a tu iglesia, a tu pastor, a tu asociación, a tu grupo, a tu rosca, pero no a la forma de Dios. Está haciendo evangelismo, va de lugar en lugar, trae proselitos medio convertidos, miles. Hablas en la radio, tiene ministerio, está haciendo de todo, tiene sanatorios, vive de la reforma pro salud a medias, tiene restaurantes veganos, económicos, caros, de todo nivel. Tiene todas las influencias políticas, médicas, amigos de diferentes lugares, estrategias para traer almas supuestamente a Cristo, medio convertidas de diferentes partes, y llenar tu iglesia. Trae pastores de diferentes partes a tu distrito o a tu asociación para impactar con ellos, porque sabes que es una forma muy importante. La gente le gusta pues conocer nuevamente gente, y como está de moda que viene un mexicano, que viene un esto, y que la santa convocación, que ya recibe el Espíritu Santo bautizándose. No, Dios no puede darle el Espíritu Santo así como la gente piensa y lo están dando. Esto no es de mafia, esto es de obediencia. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio. ¿Sí? ¿Cómo puede dar el Espíritu Santo a alguien que no quiere, no deja entrar a Jesús totalmente, no deja morir el yo en su corazón, no deja entrar a Jesús en su vida, no acepta la justicia de Cristo? Porque saber que yo llevo la justicia que es Cristo, entonces el mundo me va a odiar, todos me van a odiar, eso lo dijo el Señor. Pero no estoy dispuesto a perder a papá, a tío, abuelo, amigos por Cristo. Entonces, ¿cómo puede amar a Dios? No podemos seguir utilizando estrategias, trayendo gente de diferentes lugares y quemando los diezmos, las ofrendas, donaciones, haciendo actividades para los clubes, montando clubes para seguir engañando a los jóvenes, manteniéndolos allí amarrados en el club, que nos hagan caso a lo que nosotros le decimos o lo que nosotros mandamos manejarlo de mente a mente. Aquí lo que están haciendo es manipulando la mente, así como lo manipula el cuerno pequeño, manipula a todos sus filigreses, que todo el que lo llame a salir del pecado, a apartarse del pecado, es un hereje. Así están todas las iglesias. Todo el que llama a que me aparte del pecado, a que esto es malo, que esto es a cambiar, a ser transformado, entonces ya todos tienen ese mismo cordón, que se rigen, sean pastor, ministros, y entonces ya identifica que esa persona que vive, practica la reforma pro salud, es puro como José Manso, como Moisés, temperante como Daniel, y vive para Dios, tiene a Jesús en su vida, entonces ese hereje tenga cuidado. No puede seguir maltratando a los siervos de Dios, porque le va a pesar un día. Pablo lo hizo, y Pablo reconoció cuánto daño hizo por andar con prejuicios, andar con comentarios que era de Satanás, odiando a la gente. No tenemos por qué odiar a nadie, ni con prejuicios cuando hablemos con alguien, ni investigar a alguien para saber con quién hablamos, para saber entonces cómo lo tratamos. Pero no, cuando usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo en su vida, si es palabra de Dios la recibe. Si no tiene el Espíritu Santo, rechaza, se levanta en contra de la verdad. No podemos seguir utilizando las mismas estrategias que utilizan los políticos para engañar a la gente cada 4 años y subir a los puestos como gobernantes y saber cómo sobornan todos los puestos. Entonces todos los puestos públicos se convierten manejados por los mismos dirigentes políticos. Entonces por eso no pueden actuar la personería en el nombre propio, no puede actuar ningún ente descentralizado, no puede actuar, no tiene independencia ninguna, porque la mente está gobernada. La Procuraduría no puede tomar decisiones como debería tomarlas, porque si las toma, entonces aquel que manda va a bajar y lo va a sacar, y ese por amor al dinero, al puesto y lleno de deudas, entonces prefiere mejor no hacer daño para seguir ganando de la platica, para pagar la casa de que sacó, el carro,
Y como vive con orgullo y no le gusta una vida sencilla, pues tiene que dejarse sobornar. ¿De qué le sirvió el estudio si al igual lo están sobornando? No, ¿de qué le sirvió tanta independencia que si yo estudiaba, que si yo era alguien, que si tenía títulos, tenía independencia y que iba a ser independiente, que iba a montar mi empresa? Si aquí a usted lo maneja con un dedito, o sea su esposa, su hijo, o sea su patrón, o sea los gobiernos. ¿De qué le sirvió, dígame? Un engaño de Satanás. No podemos seguir en el mismo engaño, trayendo gente para celebrar el cumpleaños a los clubes, trayendo hijos allí, muchachos, y los papás permitiendo estos clubes y patrocinándoles y dándoles para que los niños vayan a jugar y se aprendan un versículo de memoria. Todo es de memoria, pero no en práctica. Acá necesitamos la práctica, que se vea el carácter del niño reflejado en su vida práctica en la casa. ¿Cómo se ve? Pues el niño es juicioso, barre la casa, trapea la casa, el niño le ayuda a la mamá, es economista, el niño no le riega el agua, el niño no tiene cosas que lo distraigan, nada. El niño está atento a todo, la esposa lo mismo, la esposa no tiene nada que la distraiga, nada, sino pasa tiempo con Dios, hace el oficio, le hace la comida al esposo, esa comida bien rica, vegana, esa pizza vegana, ese almuerzo rico, bien delicioso, con carnes veganas, bien ricas, esos frijoles bien sabrosos, ese maduro asado bien rico, con uvas pasas, con coco rallado, bien rico, ese pan integral bien sabroso, con buen coco, bien sabrosísimo, rico al paladar, no hace ningún daño, esa arepa estilo israelita, deliciosa, ese caldo espeso con leche de coco bien rico y arepa de harina de trigo integral con todos los sabores integrales ricos, naturales, sin ningún químico, sin mantequilla, ni huevo, ni nada, bien delicioso, comiéndonos esa arepa, o de maíz, sin que le quiten todas las propiedades, que le echen allá gordos, manteca, para nosotros comernosla y después echarle mantequilla, otra manteca, después aceite, 3 tipos de mantecas para tapar nuestro corazón. Nada sin manteca, no necesita echarlo a tiesto y se le va a pegar, porque las cosas naturales no se pegan en los tiestos, porque el mismo natural tiene una protección, una grasa que no deja pegar. ¡Qué rico es poder comer un caldo bien espeso con arepita y unas almendras bien ricas, ¿cierto? Comernos una ensalada con buen aguacate y quedar bien y poder salir a hacer una bendición, ser una luz, comer moderadamente para no enfermarnos tampoco, porque comemos demasiado. ¡Qué rico! Poder disfrutar de un chocolate vegano bien rico, un café integral con leche, coco, almendra, tan delicioso que es, con pan integral. En la noche comerme unas tajadas de pan con café integral, para aquellos que trabajan algo duro, que trabajan cargando en el campo y llegan cansados, llegan a las 5, a las 5, manejan el horario bien, desayunaron a las 6, terminaron a las 6:30, llegan a la casa, se bañan, almuerzan a las 12, bañaditos, ya han orado a Dios, dándole gracias porque lo cuidó de culebras, de males en el trabajo, arrodillados como José, como Daniel, 3 veces oraban en el día, dándole gracias al soberano por ese almuerzo de rodillas, almorzando, terminan de almorzar a las 2:30. Si termina a las 6:30, entonces a las 11:30, a 11:31 puede almorzar. Ya el estómago está desocupadito, entonces a las 11:31 come, termina a las 12. Termina a las 12 de masticar, porque la clave está en masticar. Entonces llega la hora del almuerzo y llega a la hora del almuerzo a las 11:30. Llegó antes de las 11:30, llega, porque llega por ahí para que se bañe, para que se cambie la ropita, se ponga otra ropa de trabajo, lave la otra y se vaya limpiecito, bañadito. Qué rico disfrutar la salud, eso sí es gozo, eso sí es paz, y no todo sudado, cansado, y pegarse ese rico almuerzo vegano, sencillo, y irse para el trabajo. Entonces llegar y irse para el trabajo, terminar de almorzar entre 11:30, 11:31, entonces termino a las 12, pongámoslo a las 12,
Entonces ya a las 5 de la tarde me vengo al trabajo antes de las 5, faltando 15 minuticos para bañarme, orar y como entonces algo sencillito, un café integral con una arepita integral, un pedazo o un caldo, poquito, con arepa integral un poquito, pero que no vaya a comer proteína. Y de ahí esperar unas 3 horitas. Entonces usted calcula, si va a esperar 3 horas, entonces se acostaría a las 8:30. Y si a las 9 ya está conciliando el sueñito, son 3 horas descansando la mente, recargando la mente. Entonces el otro día no va a amanecer cansado, se levanta feliz, contento. 3 de la mañana para cantarle al Rey, para cantarle, orar, hacer una vigilia de 3 a 6 de la mañana, porque a las 6 le sirven el desayunito. Hombre, qué rico. Hasta las 6:30, y entonces hice una vigilia, pasé tiempo con Dios, y qué rico, meditando en su palabra mientras estoy tirando de la rula o sembrando, o en el trabajo donde esté, meditando en Dios, buscando su justicia, su reino, orando por el mundo, orando por mis vecinos, por mi esposa que quedó, los hijos, por mi papá, por mis enemigos. No, eso se convierte en una bendición. Esa sí es una vida maravillosa del remanente, porque lo que está sembrando es vida en abundancia. Así que Dios nos dé mucha sabiduría, Dios nos ayude. De ahí, después de eso, sigue lo mismo, el mismo ritmo todos los días, ¿sí? De resto, usted toma agua, quiere decir que usted antes de desayunar, una hora antes se toma un vasadito de agua o 2 vasaditos de agua. Y lleva agua para el trabajo para que tome. Y después del desayuno, deja 2 horas, 2 horitas, y ahí sí toma agüita. Y toma agüita. Y cuando venga para almorzar, mira el reloj. Si a las 11:30, entonces 10:30 se toma el agüita, para que le dé una horita antes de las 10:30. Entonces, usted no va a necesitar líquido para masticar, porque tiene buen líquido. Su cuerpo puede almacenar hasta 4 kilos de agua, 4 litros de agua. Quiere decir, tiene buena agüita para que cuando mastique, pueda masticar bien el alimento y no se ahogue. Mastique bien, porque es que uno no mastica y por eso se ahoga. ¿Sí? No coma tan rápido, coma más lento para que pueda saborear el alimento. Entonces aquí nos mata es que comemos muy rápido, le echamos líquido y por eso es que el alimento se nos daña, porque esos líquidos no dejan hacer el proceso bien. Le toca entrar el riñón a trabajar doblemente hasta sacar el agua y empezar otra vez. Entonces acabamos el riñón más rápido. Entonces entre menos líquido, pues menos dañamos el riñón. El líquido hay que tomarlo es solo, sin cosas. Entonces hay que cuidar nuestra salud, hay que bañarnos en la mañana, antes de hacer el culto, barrer, trapear, sin animales, sin perros, no haber desorden, un sitio donde usted pueda reunir con Dios, allá en su finca, tener un sitio donde esté solo, qué rico, y tenga su Biblia, todo bien, limpiarlas, barrer, trapear, que no haya animales, usted no necesita tener animales dentro de su casa, no necesita tener animales, criando animales, no, Dios no le dio esa tarea ya a usted para hacerla. Cada animal Dios lo cuida, Dios lo protege, ¿sí? Entonces, ya lo que necesitamos es prepararnos para ser una luz y empezar a dar un buen ejemplo de cristianos leales a Dios. No decir que somos cristianos y que yo vivo santidad, no, callado, que yo sí hago vigilia, no, callado, que yo sí hago ayuno, nada, viva, que se refleje el carácter de Cristo, hable poco y escuche más. Hable poco y escuche más, para que pueda escuchar su conciencia y pueda escuchar al Espíritu Santo. Esto es bueno, esto es maravilloso, saber cómo Dios nos ama. ¿Sí se puede? Sí, se puede. ¿Se puede ser vegano sin ser rico? Sí se puede. Claro que sí se puede, porque Cristo lo pudo. Y Cristo era pobre, luchó con la pobreza, sus padres eran pobres, los apóstoles, la mayoría eran pobres, los profetas, la mayoría eran pobres. Muy poco el rico, Abraham fue muy rico. David era pobre y después llegó a ser rico, y murió rico, pero eso no fue problema para él, porque todo lo daba para la obra de Dios. Ustedes miran cómo lo dio para la obra de Dios, sin temor, sin miedo, sin nada. Todo. Entonces, si Dios ve que le puede añadir a usted algo, es Dios el que lo añade.
porque sabe que usted no va a ser un problema para usted. Lo que Dios le dé, sea un talento, 2, 3, 5, pues Dios se lo ayuda. Dios se lo da porque usted puede hacerlo, lo puede manejar bien. Así que podemos ser fieles a Dios en todo, en la reforma, sí, podemos ser fieles en todo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tenemos que no pasar tiempo mucho con amigos, con vecinos, por allá perdiendo tiempo, ¿sí? En las canchas, ¿no? Y también tener cuidado con el trabajo, que el trabajo no me esclavice, que lo que vaya a sembrar, que yo lo pueda manejar, que no tenga que utilizar tantos obreros, que eso me vaya a impedir, que eso me haga trasnochar, que me quite el tiempo para no ayunar, orar, tengo que sacar tiempo para ayuno, no todo, ¿sí? Todo tiene que ser con Dios, porque Dios es el que lo va a alimentar, lo va a cuidar y lo va a proteger. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que usted no tiene que preocuparse, sino por ser fiel, buscar su reino, su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. En el mundo usted no va a encontrar sino aflicciones, y las aflicciones, ¿a qué lo van a llevar? A ser desobediente a Dios, a perder su salud, todo por su rebeldía y perderse. Pierde la salud y pierde la vida eterna. Con Cristo el mundo lo va a afligir, lo va a chantar, lo va a amedrentar, le va a ofrecer. El diablo pronto lo puede enfermar si el Señor permite, pero va a estar usted enfermo dentro de la casa, usted mismo se va a hacer los remedios, usted no va a ir corriendo a buscar ayuda, ¿no? Dios mismo lo va, así como Job. Sus hijos, Dios siempre los ha ayudado estando en la casa. El rey Ezequías estuvo enfermo de muerte, ningún médico le pudo ayudar en esa llaga, y vino el profeta, le puso higos y fue sanado en la casa, no fue sanado en una clínica, en una UCI, ¿no? Moisés fue sepultado por Dios, alimentado por Dios, sus ángeles, y Dios mismo lo sepultó, no necesitó funeral, no necesitó seguro. Es que aquí nos han enseñado mal todo. Aquí nos enseñaron a depender de puro seguro, y seguro para uno, seguro para los perros, seguro para los gatos, seguro para mi esposa, seguro para mí, seguro de vida, seguro de póliza, seguro para esto, seguro para la casa, seguro para la línea del gas, seguro para la línea del agua, seguro para esto, seguro para la placa, seguro para esto. Bueno, entonces nos tienen amarrados por todos los lados, dependiendo de papá gobierno y no del verdadero papá Dios, que es tan bueno. Y papá gobierno pues no nos puede dar todo. Papá gobierno no lo puso Dios para que nos diera de todo a nosotros, para que nosotros dependáramos de Él. Ese papá gobierno pues está haciendo las cosas a su manera, a su forma, y Dios les va a pedir cuenta. Nosotros necesitamos orar por ellos, por todos los gobiernos, porque ellos son los causantes de tantas empresas que nos vendan cosas que nos dañen la salud, porque no les importa a ellos su salud, ni les importa al filigrés, sino cobrar impuestos. Pero Dios no nos envió a confiar en ellos, y no a orar por ellos, y llegar al tiempo donde ellos van a tener que tomar decisiones. En el fuerte pregón también muchos magistrados, jueces van a tomar decisiones, y van a salir miles que van a tomar decisiones. Así que esa obra es de Dios, no es nuestra, hagámoslo bien, no importa, aquí no es de resultados rápidos. Dios entiende que una matica no es que la sembré de una vez salió y dio espiga y crece de una, y de una vez tiene el y es el fruto, ¿no? Dios sabe que todo tiene un proceso. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que todo es un proceso, no es ir a evangelizar a la gente con engaños, que llevarle 20 estudios, engañarlos y llevarle al mercado, y la gente se bautiza por gratitud, pero ellos saben que bautizan porque usted le aceptó como ellos eran. La iglesia le aceptó, y por eso pues se van para su iglesia, y después se cansan de ahí, se van para otra, y de ahí para otra, así. Entonces no hagamos las cosas mal. Ya tenemos un espejo clarito de cómo hemos bautizado gente por miles, estadios, y cómo se ha quemado la plata, y no hemos visto resultados de santidad a nadie, sino la gente sigue en la misma, sigue con las mismas modas, sigue pintándose, sigue descarándose mal, las mujeres planchándose el pelo, dañándose el pelo, los hombres en tatuajes, los hombres comiendo, bebiendo. Entonces vimos que el trabajo que hicimos realmente lo hicimos torcido, mal, enderezcamos con la ayuda de Dios, pidamos perdón, y Dios está dispuesto a perdonarnos, y seamos una luz, sal y una carta-ley. Eso es lo que Dios pide. No pide que usted salga buscar plata, que para que llene iglesias, que construya iglesias, que grupos. No, Dios le pide que usted sea fiel. Que donde usted ande, en el bus, en el carro, donde usted vaya, sea una persona fiel.
puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Que usted sea un hombre de oración, que la gente lo admire, que Dios pueda hablar por usted, que Dios ilumine la mente del ser humano, que vea que usted es el mismo abajo, arriba, en la casa, adentro, afuera, es el mismo personaje, que usted no es como el camaleón, que usted no es hipócrita, que usted no es traicionero, que usted no está buscando la plata del vecino, del haciendero, del político, del jíbaro, de nadie, que no está esperando dañar los ríos para buscar oro, plata, nada. Usted no está esperando hacerle daño a nadie. Usted es una persona que cuida el medio ambiente, cuida a sus vecinos, les cuida las cosas, ora por ellos, quiere lo mejor para ellos, no quiere hacerle daño, pide por ellos. Entonces, que ellos vean que verdaderamente usted quiere algo para ellos y no que vean que el interés es porque tiene plata, que lo busca por plata, o lo busca por un bautizo, o lo busca por un voto para llevárselo al político, o lo busca por una conveniencia a un amigo. No, que no vea eso, no. Que Dios vea que usted realmente lo ama a Él y que está dispuesto a amar a sus vecinos, a sus amigos, a su papá, a su tío, a su abuelo, y amarlos a ellos no es acahuetearlo en todas las cosas que ellos piden, comen, y no es llevarle plata, sino llevarle a Cristo en su vida, con su ejemplo. Su ejemplo es lo más hermoso. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Tenemos que practicar todo lo que Dios dice en su palabra, sí, porque es para el bien, nada sobra. Ninguna de esas cosas sobra. Que venga el uno, que el otro, que cada uno tiene una doctrina distinta. Usted no va a pelear por doctrina, no va a pelear por religiones para meter a nadie a su iglesia. Usted no va a defender su iglesia, usted va a vivir para Cristo. Usted va a llevar a Cristo en su corazón, en su mente. Donde usted vaya, eso va a hablar. Y donde cualquiera le pida fe, pida que dé informe de su fe, pues dé informe de su fe. Que si lo echaron en una cárcel, pues ahí va a tener que dar informe de su fe. Que lo calumniaron, ahí va a tener que dar informe de su fe. Usted no va a tener que salir corriendo a buscar abogados, a buscar un magistrado, influencias políticas, que para que lo saquen, que para no pasar esos momentos penorios, tan tristes, duros allá, que no, que usted merece dormir en su cama bien. No, usted no. Usted va con Cristo, el Señor lo ayuda, donde usted vaya, Él le hace la vida más fácil. Eso téngalo por seguro. Si no hubiera sido así, todos estos, los apóstoles, los valdenses que los estaban quemando, estuvieran gritando desesperados, y entonces los otros al ver que desesperados gritaban, ninguno se entregarían, pero dice que morían, entre más morían quemados, más gente salía convertida, más se convertía. Ahí fue donde Satanás dijo, no, aquí se está dando cuenta la gente que yo los estoy engañando, y los estoy quemando, y la gente más se convierte porque están dando cuenta que Cristo los cuida, los protege, que Cristo sí les da protección. Yo los he engañado que no les da protección, que eso es imposible, que eso nadie, ¿quién va a aguantar una motosierra que se la pasen por la cabeza, le quiten la mano poco a poco? Pero si lo hicieran sin la protección de Dios, sí, pero le quitan la mano, pero el ser humano que está de parte de Dios y está en la protección de Dios, Dios, aunque le permite que le quiten la mano, él no siente ese dolor tan terrible que nadie podía aguantar, porque no, Dios se caerían sus promesas. Pero vimos y hemos visto en la palabra de Dios que Daniel fue echado al foso de los leones y él no se atemorizó. Dios dice que mandó un ángel y le tapó la boca. Los otros lo echaban a los circos y los comían, esos tigres ansiosos y perros ansiosos, y se los comían y se reían allá en el circo de Roma, que de paso lo están arreglando otra vez para hacer otra vez, van a hacer burla a los cristianos. Ya están arreglando otra vez el circo de Roma, lo están arreglando bien bonito para que la gente vaya a mirar, a reírse, ver cómo se comen los cristianos y cómo Dios permite que los coman. Pero lo están comiendo, pero el cristiano realmente no se martirizó, porque Dios cumple su promesa. Ahí se lo comió. Puede matar el cuerpo, pero no matan el alma. No, Dios cuida a sus hijos. Dios le permitirá hasta donde usted pueda aguantar, de ahí nomás. Lo mismo como un dolor de cabeza, hasta donde usted pueda aguantar, hasta ahí. Después de que dormite y usted puede dar cuenta que ya le pasó el dolor de cabeza. Usted se deja en las manos de Dios y Dios obra. Pero si usted sale corriendo en un dolor de cabeza, un ejemplo, cuando yo me tomaba 300 pastillas en el mes, 10 diarias, yo no podía dejar dolor de cabeza pasar,
porque entre más los ha pasado, más dolor me daba. Pero a mí, ¿por qué me pasaba eso? Porque yo tenía el cuerpo totalmente descalcificado, débil, de tanta carne, huevo, leche, todo lo que comía, trasnocho. Entonces el cuerpo estaba totalmente desprotegido, no tenía defensas por ningún lado. Entonces, claro, al darme un dolor de cabeza y no atenderlo de una vez, yo sabía que el dolor se me iba a incrementar más. Pero donde usted viva, come, alimenta el cuerpo como Dios desea que lo alimente, con la fruta, las verduras, lo nutre, lo cuida, lo protege, come moderadamente. A usted le da un dolor de cabeza, usted lo puede resistir. Le da el dolor de cabeza, usted lo resiste. Él no avanza, porque no hay cosas por dentro, no hay bacterias, no hay germes, no hay bacterias, no hay cosas débiles en el cuerpo, que el cuerpo se afiebre. Y las pocas bacterias que haya que entre por medio ambiente, las células pueden combatir y no pueden atacar lo mismo que atacarlo a usted que no tiene defensas. Los glóbulos blancos no pueden trabajar, no lo pueden defender. Todo lleno de grasas, las células no pueden trabajar. Entonces llega una bacteria, pues claro, inflama todo, todo está débil. Pues mijo, va la gente para la UCI, va para una enfermedad, entubarla. Es por eso. Porque mire, Jojo, con todas esas llagas, y rascando, vaya una persona que le da llagas así, que coma huevos, leche, trasnoche, coma helados, coma pan blanco, harina, vaya a ver si con todas esas llagas que Jo tenía, a ver si la persona aguanta estar en la casa. No aguantan, no son capaces. El cuerpo le lipura, le bota pus, se taponan. No, es que si no más una gripa que a la gente le da y lo tapona, empiezan a botar flema por la nariz, tapado de noche en la garganta, ¿no? Toda con la boca abierta, las orejas, le sale pus, porque tiene que salir por todos los lados, le sale grano, le sale esto, no aguanta, se rascan y esa rasquiña, como la sangre no tiene protección y es mera harina, mera azúcar que se le convirtió en triglicéridos, entonces se le desgarra y entonces va rompiendo, entonces eso le va criando bacterias, porque todo está débil, bacterias tras bacterias, entonces la persona se va pichando. Y la persona no aguanta. ¿Y cómo Josías aguantó? Josías aguantó. Josías con esa llaga, una llaga de esas, cuando va pichando. Hay gente que vaya una persona que tenga una llaga hoy en día. Miremos la gente que tiene la disipela. Vaya, mire gente con disipela. El olor tan a picho como se le pudre, y gusanos. Gente con gusanos. Hay miles de gente en las clínicas y en las casas tapándose, no se aguantan ellos mismos el dolor, tomando pastillas, tomando drogas fuertes, acabándose de matar para poder ayudarse en el dolor, el desespero, y cómo los martirizan sacándole con criolina a los gusanos para que salgan, no duermen, pobrecito, por dentro, esas amibiasis, lombrices, reboto de lombrices a los niños. ¿Por qué? Por todos esos helados, todas esas mentas, todos esos chicles, pues el cuerpo no tiene cómo, pues se tapona. Por eso el Señor dejó la nariz. Si no hubiera dejado la nariz, el cuerpo no hubiera resistido tanto. Las orejas es un medio y sale por ahí todo eso, pues que sale, todo eso que usted le rasca en las orejas, es todo eso, porque tanto alimento tan malo que usted le está echando, que le está tapando que no haya el cuerpo por donde botar, ya no da bastos. Y fuera de eso está el colon tapado, que usted no lo acuda casi, pues más todavía se llena. Por eso usted ve esas personas llenas de esa panza grande, la barriga, se le vuelve esas piernas como piernas de rinoceronte, brazos gruesos, no, ese cuello, esa cabeza se le engrandece, porque no haya por donde más el cuerpo, porque no está depurando, no está botando, no está saliendo nada. Entonces se vuelve el metabolismo lento. Al volverse lento, la persona se vuelve gorda y entonces la persona sufre. Y el diablo le hace creer que está Ceci, y con esa palabra Ceci lo mantiene ahí engañados. Y todo el mundo, uy, ¿cómo está Ceci, vecina? Uy, qué buena pierna tiene, uy, qué buen brazo tiene, uy, cómo tiene seno. Entonces de frente le dicen todo, y entonces ya se siente como que, pero muriéndose, no puede descansar, porque sus órganos se oprimen, y entonces no deja que respire bien la persona. Y esa persona llevándose el martirio toda la vida por malos hábitos. Entonces una persona de esas, una enfermedad, cualquier cosa, el cuerpo no tiene capacidad, por eso le tocan intubarlo, le toca la UCI, le toca cada ratico, saque cita, toman sábado y domingo y el lunes saque cita toda la semana.
El jueves ya se alentó tantico tomando droga, vuelven otra vez, viernes, sábado y domingo. Y así usted los ve todos los lunes sacando citas por no cambiar los hábitos. Entonces una vida terrible, creyéndole a quién, a Satanás. Acabando con la platica, acabando con todo, quedándole mal a todo el mundo, reciclando, pidiendo de barrio en barrio, mendigando, para los vicios. Todo para los vicios, porque aún la comida que le dan la venden. Entonces, ¿es una vida? No, sucios, puercos, llegan oliendo a feo porque llegan mostrando otra cara, llorando para que les den de comer, que tienen hambre, y les llega las cosas que les llegan, van y las venden. Entonces, es una vida terrible vivir apartado de Cristo, sí es una desgracia, una maldición muy grande. Y usted lee Deuteronomio 28, del 15 en adelante hasta el 68, la desgracia es grandísima, es muchísimo la desgracia. Es una desgracia, mire, lo voy a leer, esa desgracia como es tan terrible, llevarle uno la contraria a Dios, no tener a Dios en el corazón, mire, y uno cree que, tan dichoso, es que yo me siento tan valiente porque sin Dios, y mire, bebo, tomo, feliz, celebro cumpleaños, no estoy amargado. Eso le dice Satanás, que es que usted no es amargado, que es que usted no es triste, que usted sí es alegre, que usted sí es contento, que usted sí, mire, que usted sí disfruta, que ese cristiano es amargado. Mire, eso parece un toro, no saluda. Venga, pues ese que no saluda es porque pues bien es que no sabe, pero un cristiano debemos de saludar, debemos de ser los más saludables, porque la gente del mundo saluda, pero con interés, saludan aún para pedir monedas. El indigente saluda, pero para pedir monedas. Sale más caro ahora saludar a un indigente. Y la gente, aún la que usted menos piensa, usted lo saludó, y si no le pidió ahí mismo, le pidió al otro día, pero le pide, porque andan en la maldición terrible, andan en una maldición, pero terrible, 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 que ni ellos mismos se dan cuenta, terrible. Piden al uno, le piden al otro, le piden al sobrino, piden favores, piden prestado, a todo el mundo le deben. Es una maldición terrible, pero andan contentos con Satanás, con el mundo, con las injusticias, y le llega el evangelio y todavía lo desecha. Le llegan oportunidades de que dejen entrar a Cristo en la vida y no. Prefieren mejor ir a una iglesia, cantar allá en una iglesia, pero sabiendo que no está siendo fiel a Dios, que dejar sus malos hábitos, dejar sus malas costumbres, dejar las cosas del mundo, dejar las prácticas del mundo, el orgullo del mundo, la avaricia, todo eso no quiere dejarlo. Quiere ir a una iglesia, de iglesia a iglesia, pero no cambiar. Mira, Deuteronomios 27, desde el 27, dice el Señor, 27:11 dice, maldición en el monte Ebal. Miren, maldición. Mandando Moisés al pueblo aquel día diciendo, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Iscar, José, Benjamín. Estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Rubén, Gad, Ser, Saulo, Dan, Netalí. Y hablarán los levitas y dirán a todos los varones de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura, imágenes de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífices, y si pusiere en culto, todo el pueblo responderá, dirán amén. Maldito el que deshonre a su padre, a su madre, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostase con su mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo, quiere decir su desnudez, de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Que es una maldición descubrir la desnudez de mamá, de papá, es una maldición grande.
aún de las personas, de cualquier persona. Entonces, ¿cómo así que yo ahora soy médico y soy enfermero y sí tengo autoridad de mirar la parte vaginal a hombres y mujeres o niños? No, no hay autorización. Eso es del mundo, eso lo hace el mundo para verle las partes íntimas a sus feligreses, los médicos. Por eso vemos tantos médicos gays, tantas enfermeras gays, viendo mujeres con mujeres, hombres con mujeres. Niñas, ya no les importa andar en licra, los papás viendo a las niñas en licra, desnudas en las calles, niñitos recién nacidos en las cunas, que le vean sus partes íntimas, orinar en las calles, que les vean sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque los papitos, muy bien acomedidos, creyendo que estaban haciendo bien, llevaron a sus hijos a los médicos, a las enfermeras, para que les miraran sus partes. Le violaron a sus hijas. Violar no es solamente penetrar. El adulterio no solamente es que yo adulteré porque yo penetré a una persona, a la esposa de mi amigo. No, señor. Con el solo hecho de yo coquetearle, besarla, decirle que está bonita, yo siendo casado, ya soy un adúltero y ella es una adúltera. Pero aquí no han enseñado que adulterio es penetración. Yo no penetré, no, es un adúltero. Porque como usted siendo casado, teniendo todavía el compromiso de casamiento, aunque esté separado, está casado y es casado todavía, usted va a conquistar o a tener de novia a una persona y a engañarla, y después ya no la quiero, y después la busco otra, y juego con una, juego con otra, y me aprovecho. Soy un aprovechado, soy un tráfuga, y llevo en la maldición. Creo que he ganado mucho con engañar. No, ¿qué ha ganado? Maldición. Ver la desnudez de cualquier persona, de un niño. Yo debo de ser muy cuidadoso, aún en la calle, con lo que estoy viendo. No, pero que es que las mujeres se ponen muy provocativas y yo pues soy hombre y usted sabe que yo no soy gay. Venga, eso son excusas, eso es ganas de ustedes seguir pecando, de ganarse maldiciones por usted mismo. No tiene por qué estarle viendo allá, asiste en licra, asiste en sudadera y esté mostrando sus partes íntimas. Usted no tiene por qué estarla mirando, ni sus axilas, ni sus senos, ni usted tiene que estarle provocando, ni tiene que estar codiciando. Esas son maldiciones para usted, para su hogar, para su mamá, para todos, para sus hijos. Eso no le trae nada bueno. O no ve los miles de hogares divididos, cristianos, no cristianos, vueltos nada, hijos del uno del otro, por toda esta maldición. Esos son maldiciones. O no ve cantidad de gente enferma andando en silla de ruedas, andando sin pies, sin manos, ciegos. No los ve por ahí vueltos nada. Niños vueltos nada, con cabezas bien gruesas, por malas decisiones de papá, mamá, por la mala alimentación. No ve la maldición. Entonces, estas son maldiciones y están claras. Entonces le dice: maldito al que se acostarse con la mujer de su padre, por tanto descubre el rasgo de su madre, y dará a todo el pueblo amén. Maldito el que se ahuyentare con cualquier bestia, quiere decir, se acostare con cualquier animal, maldito, y diere todo, y dirá el pueblo amén. Quiere decir, maldito el que se acueste con cualquier tipo de animales, burro, lo que sea hombre, sea mujer, sea niño, o le toque sus partes íntimas, o masturbe a un animal porque le pagan para que lo masturben para sacar cría. Eso es maldición. Tarde o temprano esa persona va a resultar acostándose con los animales, pecando, porque eso es pecado. Nadie Dios autorizó para que vaya y le masturbe un toro, o con una vaca, o un burro, o penetre a una vaca, o penetre a una burra, nada. Esas son ideas satánicas, que lo único que traen es maldiciones para ese pueblo, para el hogar, para todo. Eso es lo que ha llevado a la gente a las maldiciones. Es maldito la persona, está diciendo que es maldito. Maldito el que se acostare con su suegra, y dará a todo el pueblo amén. Maldito. ¿Y todo eso por qué se acostó con la suegra? Por la confianza. ¿Por qué? Porque no cerró las avenidas del alma, porque no cerró sus oídos, porque empezó a mirarla, a contemplarla, a mirarla cuando se cambiaba sola, cuando iba al baño, se subía usted por encima del techo, por debajo, a hacer cosas, a hablar con ella, a coquetearle, a traerle cosas, a decirle cosas, y resultó haciéndole un niño y estando maldito. Y eso es lo que vemos hoy en día, tíos con sobrinas, sobrinas con tíos, papá con la suegra haciéndole hijos. Terrible. Eso es lo que está lleno el mundo hoy, de tantas maldiciones. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios de todas esas maldiciones que hay en el mundo. Todos esos niños que nacen leporinos, es culpa de nosotros mismos por haberle hecho caso a Satanás, por no haberle preguntado a Satanás: venga, ¿y cuáles son las consecuencias? Satanás esto no se la muestra.
Él le muestra es que tan rico la suegra, está bonita, está sexy, está buena la suegra, uy, la suegra esto, pero mire, lo que está bueno la suegra es una maldición. Satanás le hace comer helados que es puro cebo y le echó químicos, los arregló con los químicos. Todos esos hombres que estudiaron de ciencia química, la ciencia falsa, Satanás lo que hizo fue arreglar todo para hacerle comer a usted cosas que son dañinas para su salud. Pero como son estudiados, usted le creyó al médico, a la ciencia, al científico, pues mire, está llevando el bulto por usted colocar su vida en manos de un médico, en manos de la ciencia, y colocar su salvación en manos de un pastor o sacerdote o amigo o papá. Tiene que abrir los ojos porque las 10 vírgenes ya despertaron y el despertamiento religioso no es para que usted siga allí diciendo que es santo, es perfecto, es recto, que vive para Dios, pero no practica nada, todo lo hace de boca y canta y alaba y trae almas a la iglesia y hace cosas y sigue haciendo lo mismo y descuida ese tiempito que Dios le está regalando. Ay, mi hermano, pues Dios no puede utilizar a ningún siervo suyo que tenga una mancha, lo puede utilizar para el fuerte pregón. ¿Quiere estar en el fuerte pregón? Tiene que ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Satanás ataca la perfección, claro que la ataca. Él es el que dice que nadie es puro, nadie es santo, para ponerlo allá a acostaje con la suegra, con los animales, para que usted tenga animales dentro de la casa. Es él. Él es el que ha puesto eso de todas esas modas, ropa rota y pague precios caros, que coma camarones, que para que sea sexy, para que se sienta hombre, que fume cigarrillo para que sea hombre, y ese es el amigo, es el recuerdo, es él. Él es el que hace que todos esos ídolos usted le pague cantidad cuando vienen a cantar aquí a Colombia, usted pague, los políticos paguen, es él el que hace que estén las empresas de Bavaria, que esté de cigarrillo, de menta, de pan blanco, todo es él el que le ha puesto eso para engañar, porque eso es maldición. Maldito el que se acostarse con su suegra, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y diere todo al pueblo. Amén. Quiere decir que usted le haga daño a su prójimo, mande a otro para que lo roben, o mande a otro para que lo maten, para usted quedarse con la finca o quedarse con la herencia, o mandar a matar a la esposa, mandar a matar a su mamá para la herencia, para todo. Le paga un seguro de vida bien alto y con su muerte, pues entonces usted quedaría rico de por vida matando a su prójimo, a cualquiera. Dice el Señor, maldito. Eso nunca le va a gratificar, nunca le va a sentir gozo. Usted va a sentir maldición día, noche, y ahorita le voy a mostrar cómo la va a sentir, para que usted mire. Estar fuera de Dios, qué riesgo, qué peligro. Es mejor, 1000 veces mejor no tener yo para comerme, para tomarme una agüita y no hacerle daño a mi prójimo, ni deshonrar a Dios, que ir a hacerle daño a mi prójimo robándolo. Que eso sí es maldición. Hay aquel que le quite la plata a las personas por herencia, por lo que sea. Hay aquellos que hablen falso testimonio de su prójimo por plata, por herencias, aliarse con el juez, con el abogado para robar. Son malditos, malditos. Por eso es que vemos tantas desgracias en las calles, en las clínicas y en las iglesias. Vemos en maldiciones por todos los lados, porque se está deshonrando la ley de Dios, las leyes de la salud. No vemos sino enfermos, gente enferma del pecado, gente enferma de todo tipo de maldad. El carácter de los hombres está totalmente destrozado por todos los lados, en las iglesias, en la calle, en todas partes. No sabemos ni con quién estamos hablando. Realmente no sabemos quién se nos acerca y para qué se nos acerca. Eso es maldición. Estamos viviendo en un mundo donde necesitamos la protección de Dios, necesitamos la protección de los ángeles, pero la protección de los ángeles tiene condiciones, y es guardar la ley de Dios, que es santa, justa y buena, es tener a Jesús en el corazón y guardar las leyes de la salud y las leyes del medio ambiente. Yo no puedo recibir protección de Dios si no estoy haciendo esto. Debo ser puro como José, manso como Moisés, temperante como Daniel. Esto es delicado, esto no era como nosotros pensábamos, que yo puedo andar sin Dios y haciendo, y como me va bien en plata, pues a usted le va bien en plata, puede irle bien en casa, puede tener esto, pero usted no va a tener tranquilidad, va a ver sufrir a sus hijos. Usted mismo, cuando le llegue la enfermedad una a una, usted no va a descansar ni de día ni de noche, y va a morir con mucha plata, pero va a morir con dolor, según Isaías 50:11, con dolor, y no va a tener nadie quien tenga compasión de usted con tanta millonada de plata, tantas fincas, tantas cosas que hizo,
perdió sus hijos, perdió su hogar, perdió su salud, perdió la vida eterna, la de sus hijos, y la influencia que hizo usted en el mundo es terrible. Y cuando tenga que encontrarse con el Señor, cuando el Señor le muestre a usted todo lo que hizo por ti, y usted lo rechazó por todos lados, y sea quitada su máscara, ahí es donde usted va a ser el dolor más duro de su vida, porque va a ver lo que nunca vieron sus ojos. Todo lo que despreció, pero ya va a ser demasiado tarde. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y diere todo al pueblo. Amén. Maldito, mire, el que soborna a la justicia, al amigo, al pastor, el que esté pagando cosas porque no le digan nada de sus pecados, que esté llevando bultos de plata en las iglesias y los pastores llenándose de plata, creyendo que está bien porque no llaman el pecado por el nombre, están pagando buenos sueldos, buenos cargos, están andando en buenos cargos los pastores, los ministros, los que tienen los ministerios, eso están agarrando plata por todos los lados porque hablan tan bonito. Halagueño, eso hablan cosas, celebran cumpleaños de todo el mundo y no llaman el pecado por el nombre. El siervo de Dios, el que es fiel, el que habla como Elías y el Juan el Bautista, siempre va a hablar a la ley, al testimonio, a lo escrito está, y va a llamar siempre el pecado por el nombre. Y va a tener siempre problemas porque él habla la verdad. Nadie lo va a querer porque el hermano o la hermana o el ministro, el pastor, él prefiere sobornar, pagar, para que no le digan que está mal lo que está haciendo y que así lo va a llevar Dios al cielo. Y seguir con sus malos hábitos y seguir pecando, creyendo que Dios lo va a llevar así, porque el pastor no le dice nada, le da la Santa Cena a las mujeres con las uñas pintadas, con el pelo pintado, con el pelo cortado como una gallina piropa, con ojos de diferentes colores y no la disciplina, y pintada, con labial, con el planchado del pelo, con ropa mal vestida, mostrando sus senos, licra en la casa, en todas partes, pantalón rotos como el mundo, comiendo como el mundo y con operaciones y que nadie le diga nada. Ella está dispuesta a pagar, o él, por sus vanidades, a este pastor y mantenerlo bien, ponerle casa, apartamentos. Y hoy muchos pastores les regalan fincas, les regalan de todo. Usted los ve que son benditos. Y ellos felices, creyendo que es que son benditos de parte de Dios, no bendito, pero este mundo de la maldición, porque eso después se las va a cobrar el mismo pecado. Sobornar, el pecado más, uno de los pecados terribles de sobornar, vender la conciencia por plata, vender mi salvación por un plato de lentejas, por tapar el pecado y permitir que en mi iglesia pasen las jóvenes como quieran, engañarlos con los culos, engañarlos allá con los bautizos, que mostrarle el bautizo y decirle que con el bautizo recibe el Espíritu Santo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que va para el cielo, que ya está, que va para el cielo. Está engañando, porque el bautizo no tiene esos méritos, ni la Santa Cena. Los ritos no tienen los méritos los tiene solo Cristo Jesús. Es los méritos de Cristo Jesús, pero cuando Cristo está en mi corazón y yo hago la Santa Cena y recibo el bautizo, pero estando Cristo, entonces en mí ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Me amó y se entregó a sí mismo. Es eso, me amó y se entregó a sí mismo, ya vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, ya ese yo muere, va muriendo ese yo y cada día le obedezco más a Dios y mis pecados de ignorancia cada día van saliendo más, van saliendo y yo los voy cortando con ayuda de Dios, me voy apartando de Él. Pero los pecados de transgresión he cortado con Él, debo de cortar. Los que conozco, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Cualquier cosa que usted sepa que sabe que está mal, debe cortar y no los corta, quiere decir que usted ha dejado salir a Cristo de su corazón y el Espíritu Santo, y por eso se ofende. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para la dirá todo el pueblo. Amén. Quiere decir, es una maldición cuando usted rechaza la ley de Dios, pisotea el sábado, trabaja el sábado por dinero, por casas, por honores, porque el patrón allá lo puso, lo delegó, lo montó gerente y usted está trabajando los sábados, está trabajando los viernes, está pisoteando la ley de Dios. Maldito. Y usted está ganando buena plata y usted está contento porque llega a la iglesia, construye iglesias, bancas,
ayuda para la obra misionera, mercados para el pobre, para la vida, pero es maldito. Es maldito porque se atrevió a no confirmar la palabra de esta ley, quiere decir, la pasó por alto. Por dinero, cambió la verdad por plata, por bien. Y lo que Cristo rechazó, usted lo ha recibido. No, pero que yo voy a cambiar. No, es maldito, mire, para que esa maldición se caiga, se vaya, usted tiene que llegar y cortar con ese trabajo, cortar con eso que le está quitando el tiempo, cortar con los malos hábitos, cortar con las costumbres del mundo, cortar con las modas, cortar con todas las vanidades, para que se le convierta en bendición. De lo contrario, no puede haber bendición. Es maldito. Las deudas también son maldiciones. Todos son maldiciones. Entonces, y nosotros contentos de un mundo, ¿de qué estamos contentos? Díganme. ¿De qué le servimos a un mundo que no le pedimos cuenta de nada y estamos dispuestos a sufrir por el mundo? A darlo todo por ellos. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué estamos? ¿A costa de qué vendo mi salvación? Cambio la bendición de Dios por maldición. Porque tengo casa, porque tengo una pensión, porque logré una pensión, pero ¿a costa de qué? ¿Qué hice para lograr esa pensión? Hacer que ese proceso se agilizara, llegara más rápido. ¿A quién soborné? ¿Al juez, al magistrado, al político? ¿A quién? ¿Qué hice? Me aparté de la ley de Jehová. Es una maldición. Quiere decir que todos estos que predican de santidad, de que Dios que está viviendo en santidad, la Biblia dice que es un mentiroso porque la verdad no está en él. El que diga que me ama y no guarda mi mandamiento es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo así usted y yo creyéndole a un mentiroso todo ese tipo de mentiras? Confrontémoslo con amor. Digámosle, venga, usted está en una maldición muy grave. Tiene plata, tiene camionetas, pero eso no mandó Dios. Mire, sus malos hábitos lo van a destruir. Venga, le muestro un amigo que le va a ayudar. Venga, le muestro a Cristo para que usted pueda darse cuenta cómo es que debe andar un cristiano. Quiere decir que al mundo lo ha evangelizado es todo este tipo de personas malditas. Son los que hoy están adueñados de los templos, de las iglesias, de los grupos pequeños, de los que están en el campo, los que son independientes, los que salieron corriendo de la Odisea, atacando la Odisea y la Odisea atacándola a ellos. Ciegos. Aquí lo que están llevando el evangelio son puros ciegos. Ahora llegó el tiempo para que conozca qué es el evangelio. Llegó el tiempo para que se dé cuenta qué es el evangelio realmente y cómo se va a llevar, cómo se va a desarrollar, cómo son los dones de Dios. Cuando un hijo de Dios tiene los dones de Él, cómo se desarrollan, qué poder tiene esa persona. Porque el Señor ya está preparando su iglesia, a sus hijos. Ella despertó y al despertar, pues el Señor le está dando un tiempito a sus hijos que tenían aceite, pero que quedaron dormidos porque se durmieron porque viendo que nadie quería, nadie obedecía, todos en apostasía, a ellos lo perseguían, lo maltrataban, entonces abandonaron algunas cosas. Entonces Dios le está dando el tiempo a esas para que despierten, como tienen el aceite del Espíritu Santo, pues para unificar, para reconciliarse y para enlazar esas verdades más, y el Señor poder darle los dones para poder derramar su Espíritu Santo y que pueda hacer una obra de bastante magnitud, donde miles, millones, multitudes van a salir, van a escuchar la voz de Dios, y multitudes también se van a perder, multitudes se van a quedar atrás porque van a seguir en las tinieblas, van a seguir en lo malo, pero miles, como la arena del mar, van a salir, como las estrellas. No se estrelle, no se equivoque, que porque usted no ve a nadie, porque usted no está viendo, ve que todo el mundo hace lo que usted hace, piense que es que Dios tiene reservado. A Elías se lo dijo, tengo 7,000 que no han doblado rodillas, y Elías no los veía. 7,000, él pensaba que él había quedado solo, porque no veía sino apostasía y rebeldía, pero tenía 7,000 que estaban allí, que no habían perdido conexión con él. En medio de un mundo de apostasía, de tanto engaño, el Señor los tenía allí reservados, no habían perdido comunión con él, comunicación, y Dios
los tenía reservados para el momento exacto. Aquí en el mensaje del tercer ángel, usted y yo nos vamos a dar cuenta cómo es la multitud que anda, cómo es que el evangelio se va a dar, cómo es dándose el evangelio a una persona despierta y no los va a ver tuteando, llevando celebraciones, llevando premios, engañándolos, llevando políticos, llevando cosas del mundo, haciendo cosas del mundo, llevando payasos, llevando gente en un lugar, proselitos de lado a lado, para que convencerlos. No, Señor, el Señor mismo se va a encargar de llevar a sus siervos a donde lo tenga que llevar, sin que nadie le diga, venga acá y que aquí pase la noche para pagarle. Nada, el Señor mismo los va a llevar y eso va a ser rápido. Y usted va a dar cuenta cuántos se van a convertir, miles. Y los que no quisieron y siguen renuentes, pues son los que van a arrasar, a perseguir al pueblo de Dios, a matar a esa multitud. Miles van a morir, multitudes van a morir, pero van a estar dispuestos a morir por Cristo. Los 144,000 no van a morir, porque con ellos es que se va a encender el mensaje, el pregón, el fuerte pregón, es con ellos. Y ese va a encender a otros y así. Ellos son los que van a aprender primicias, el mensaje, el fuerte pregón, y seguirá. Y muchos que no tuvieron conocimiento, pero que no perdieron contacto con Dios en comunicación, van a creer, van a invocar el nombre de Dios, van a aceptarlo de corazón, van a aceptar la justicia, dispuestos a lo que sea, persecución, muertes, cárceles, van a ser salvos. Y aquellos que tuvieron tanto conocimiento, pero que lo desperdiciaron, lo pisotearon, andaron detrás del mundo, pues van a perder. Fueron detrás de la justicia, pero la perdieron porque no iba con fe, no iba Cristo en el corazón, perdieron todo. Así como los judíos, la mayoría perdieron, pero vieron también un remanente judío fieles. Dios tiene un remanente fiel. El evangelio se tiene que predicar no con bombas, no celebrando cumpleaños, no engañando a la gente, no halagando a la gente, no engañándola, no es con comida ni con bebidas. Era verdaderamente hablando de lo que ellos necesitaban, un mensaje correcto, recto. El Señor les quitará en el momento, derramará su Espíritu Santo y estará fresquito todo y todo el mundo tendrá que tomar decisiones. Pero miles, multitudes van a salir, gloria a Dios. Ahorita lo que hay es iglesias llenas de gente medio convertida, llenas, pero esa gente medio convertidas, Dios tiene allí gente que verdaderamente lo adora en espíritu y en verdad, pero que no saben qué hacer porque pecan por las tradiciones, porque ven a sus pastores, a su iglesia haciendo cosas que Dios no le ha dicho que haga, pero en este mensaje les llegará, definirán y tomarán decisiones si se quedan con sus pastores, sus iglesias o salen, pero Dios les va a dar la última oportunidad. Pero los que ya conocemos la iglesia 3:18, 3:14 y 18, algunos de la Odisea que no saben, no conocen, ni han entendido, van a tener la oportunidad porque están tan ciegos, pastores, ciegos que respetan más a sus pastores de la asociación que al mismo Dios y pasan por alto los requerimientos de Dios por sus mandamientos de hombre. Dios les va a dar oportunidad a unos que no tienen la luz, que no la han rechazado, pero esos pastores que renuentes, que saben lo que hacen y lo rechazan y han perseguido a los hijos de Dios y apostan, no como el apóstol Pablo que perseguía sin apostas, sino era inducido por la tradición, por la esclavitud. Pues mire que el apóstol Pablo, a ese tipo de personas como el apóstol Pablo, que lo hacían inocentemente, persiguiendo a la iglesia, a los hermanos y persiguiendo a los hermanos y le hicieron la vida imposible a los que hablaban la verdad, ese tipo de pastores, hermanos, es el que Dios le va a dar la oportunidad en un fuerte pregón, porque ellos pensaban que lo estaban haciendo bien y que era un celo de Dios. A ese tipo de personas que no estaban sino pensando así, pero no estaban pecando de frente, ¿sí? Sino así, no sabían. Entonces Dios le va a dar la oportunidad. Pero los que ya los ojos fueron abiertos y ya sabemos, y ir a esperar hasta el momento, pues nos perderemos porque ya sabemos. Dios nos está diciendo, bueno, necesito que esto, ¿qué va a hacer con esto? Sí, sin esto yo no lo puedo sellar. Pero a los hijos de Dios, a los que las 10 vírgenes, las 5 despertaron con el aceite, Dios le está hablando, está diciendo, bueno,
Para ustedes que tienen aceite, necesito que verifiquen esto, y se lo muestra paso a paso qué es lo que le está incomodando a Dios para derramar su Espíritu Santo, para poder ayudar a las otras 5, que las otras 5 también están evangelizando, llevando almas, bautizando. Eso van a haber reformas en las iglesias a medias, las mismas, regamientos, que tal, que esto, que oremos, que ayunemos, que hemos abandonado cosas, que ahora sí, en todas partes, pero de boca. Entonces, ahí es donde llega la oportunidad a aquellas que están engañadas para salir de la esclavitud de todas las iglesias, llámese la iglesia de la falsa, la madre de la gran ramera y las hijas de la gran ramera y la Odisea. Pero las 5 están despertando, las 5. Pero ¿de dónde empieza? ¿De dónde empieza a despertar? En todas están despertando. Pero ¿de dónde va? ¿De dónde se va? ¿De dónde se va a empezar? ¿De dónde va a iniciar ¿De dónde va a iniciar el Señor despertando? Con las 5 que tienen aceite. Las otras van a despertar, pero a hacer mera bulla, lo que siempre han hecho, bulla. Traigan acá del mercado, regalan la casa, venden la finca, se quedan sin casa, lo dan todo. Y ni se quedan ni con una casita porque quieren todo para Dios, pero el corazón vacío, el corazón odio, rencor, todo lo del mundo. Siguen celebrando cumpleaños, siguen aplaudiendo, siguen saludando dentro de la iglesia, siguen hablando mal de su hermano, siguen odiando a su hermano, lo mismo, pero dan todo, no les sirve de nada. Las otras tienen bien claro, lo dan todo para Dios. Si tienen una casita, pues Dios ya les dijo que eso no, pueden seguir ahí y denlo todo para Dios, pero Jesús dentro de su corazón. Qué tremendo, ¿cierto? Qué rico saberlo. Pero las 5 prudentes, ya el Señor le está diciendo qué tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo tiene que hacer, qué tiene que cambiar, qué le falta, qué descuidó. Y se está organizando, y eso es lo que el Señor está dando tiempito para sellarlas, para poder enviarlas, para que pueda a las otras que están en todas las iglesias también, que son prudentes, que no han doblado rodillas, entonces estas les despertarán. Y también a las otras, pues el Señor le permitirá, a través del Espíritu Santo, que cuando vuelvan a escuchar, se convenzan y entonces tomen decisiones los pastores, ministros, los hermanos de todas esas iglesias y hermanas, tomen decisiones y salgan de esa esclavitud de la cual lo tenía oprimido las iglesias, teniéndolos haciendo actividades, clubes, construyendo iglesias, trayendo gente medio convertidas, haciendo campañas, los tenía esclavos, gastando plata por lado y lado, sacando créditos de paseo en paseo, y el pastor lleno de su bolsillo y él mientras tanto buen sueldo, y ellos sí sufriendo, pues Dios le dará esa oportunidad. Así que el tiempo se nos está acabando, ¿cierto? Ahora, maldito, acá dice que bendiciones y bendiciones en Deuteronomio 28, entonces beneficia las bendiciones. ¿Sí? Las bendiciones. Pero quiero referirme un poco a las maldiciones del 15 en adelante. Ya usted mira las del 28, del 1 al 14, ve las bendiciones. Dice: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero tiene que ponerlo, ¿por qué? Por obra. No, la bendición no es que yo llego y, bueno, sí, yo conozco la ley de Dios y la guardo a medios. No, es toda, las leyes de la salud, todas. Esa es la bendición. Ahora, esto no significaba, podía pasar por alto de que entonces si me pasaba a mí una prueba y quedaba yo pobre, siendo rico quedé pobre, entonces siendo fiel, obedeciendo de los mandamientos de Dios, las leyes de la salud, de la naturaleza y las leyes de sus mandamientos, siendo fiel, quedé pobre, perdí todo y estoy pasando momentos difíciles, entonces estoy maldito.
No, eso lo tiene que tener claro la persona, que si está viviendo como es y pasó esas calamidades, no tiene por qué preocuparse, esperar, espere como esperó Job. Pero eso es lo que ha tomado Satanás para hacerle ver a los medios convertidos que no quieren, que el que esté viviendo la calamidad es porque está maldito. Y entonces él le hace la vida imposible, Satanás le quita una cosa, le quita otra y hace que la gente mire que es el maldito, pero él haciéndole la vida imposible al fiel, al que es fiel a Dios, al que está guardando todo lo que Dios dice, que no es por culpa de él. Este personaje no tiene por qué preocuparse lo que piense el mundo, las otras iglesias, lo que piense su familia, si no vienen a verlo, que está solo, Dios no lo va a dejar solo, Dios lo va a acompañar. No tiene por qué asustarse, si lo está haciendo bien, pero si lo está haciendo mal, pedirle perdón a Dios y apartarse de una vez del pecado, porque la maldición es maldición. David cayó en adulterio y la maldición que le vino no fue cualquiera. Un hijo le violó una hija, Anón. Anón lo mató su hermano Absalón. Absalón le violó 10 concubinas. Absalón le iba a quitar el trono a su papá. Absalón lo sacó descalzo. Absalón persiguió a papá a matarlo. ¿Ah? Una hija violada. Fuera de eso, el pecado le arrancó al hijo menor, se murió. Fuera de eso, el odio de toda la familia, el reino de mucha gente, de la familia de la víctima, en este caso de Isabel, porque no fue agredida ni aposta, pero David sabía la muerte del mejor soldado. Todo esto tiene que quedarnos claro que es una maldición, que usted puede, hermanos, hacer cosas, usted puede caer en adulterio, en fornicación, pecar, violar el sábado, vestir como quiera, comer como quiera, pero mi hermano, pastor, ministro, ¿ha leído en el capítulo 28 de Deuteronomio las maldiciones? Usted puede sobornar la justicia. Usted puede engañar a la abuelita, puede quitarle la casa, puede quitarle todo, engañarla. Unirse con el fiscal, unirse con el abogado puede robar, quitarle la herencia a la persona. Se unió con el juez y le tumbó la herencia al cliente. Pueden enriquecerse en la costilla de los clientes, de la viuda, del huérfano, pero la maldición que le viene es muchísima. Y por eso es que vemos gente llena de plata, pero no gozan de salud, no gozan de nada, no tienen paz, no tienen tranquilidad. La maldición es muchísima, y en el mundo eso es lo que vemos. Jóvenes en la calle fumando marihuana, bazuco, haciendo de toda la gente, tomando cerveza, y se cree muy dichoso tomando una cerveza. Eso la cargan al hombro, porque son esclavos. Eso andan con el bareto, y eso andan, y eso pareciera que fueran lo mejor, Superman. Pero eso es una maldición. Ahora mira, la maldición es para que usted más o menos la tenga clara. Pero acontecerá que si oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, procurar cumplir, procurar cumplir no quiere decir que a medias, que cuando yo pueda, que una canita de vez en cuando, que cuando yo quiera desobedecer, desobedezco, cuando quiera obedecer, obedezco. No, mire, procurar cumplir todos sus mandamientos, todos, no 9, no 8, no 5, todos, porque en la matemática de Dios 10 menos 1 es 0, en la matemática del mundo 10 menos 1 es 9, así que usted no se puede guiar por lo que el mundo dice, porque el mundo es totalmente distinto, ellos piensan distinto. Un hijo de Dios debemos de pensar de acuerdo al escrito, está. Por eso el mundo ha ganado mucho terreno al darnos cosas, al mostrarnos cosas y al desprendernos de la palabra, de la oración. Tiene a la gente en buenos trabajos. Muchos jóvenes hoy, señoritas, caballeros, están en países, están en otras partes, están en buenos trabajos en empresas. Los cristianos ganando buena plata, mostrando la casa, lujos por lado y lado. El diablo los tiene sumidos allí, engañados con dinero, en los 3 pecados de moda: orgullo, egoísmo y avaricia. Llegará el momento a esos que por miedo, por temores, por tradiciones, porque el esposo, por no llevarle la contraria al esposo, a los hijos, porque le pedían que llevara, que le comprara, entonces allí sumidas por sus padres, sus patrones, van a tener que tomar decisiones porque no saben, tienen miedo, tienen temor y no saben qué hacer. Pues el Señor les va a ayudar. Pero aquí los que conocemos, los que sabemos, mire la maldición que viene.
Procurar cumplir todos sus mandamientos. Eso no quiere decir que las personas no estén llevando la maldición. Claro que la están llevando. Están llevando el dolor. Claro, hay gente que está muy enferma, sus malos hábitos. Y van al médico, van al uno, ya le quitaron la pierna y siguen y luchan y luchan y le piden a Dios y piensan que Dios es el culpable. Y no saben qué hacer. Pero no por culpa de Dios, sino porque le creen más a los médicos, le creen más a las enfermeras, le creen más al amigo, al político, y entonces siguen comiendo lo mismo. Toman algunas plantas, pero siguen tomando droga. Entonces, como les creen a eso, entonces tienen que llevar las consecuencias y sufrir, no por culpa de Dios. Entonces, esas personas, Dios permanecen en contacto con Dios, Dios las va a ayudar. Pero los que ya conocemos, ay, ay, ay. Entonces dice, maldito será en tu ciudad, maldito en el campo. Entonces muchos piensan que están en la ciudad, no tienen ninguna maldición porque tienen carros, tienen casa, han progresado, han llevado a los hijos al colegio, son teólogos, son pastores, otros son ingenieros, químicos, otros tienen buenos trabajos. No crea, eso es maldición. No, pero si es teólogo, pastor, es maldito, porque no tenía por qué haber estudiado teología, porque la teología es pura, es filosofía humana, era un plan del enemigo, donde lo metió allí a estudiar para enseñarlo a tener plata, a sobornar la verdad, a vender la verdad por plata. Dios no le dio autorización a ningún ministro, pastor, niño ni padre que llevemos los hijos a guardería ni a colegio. Hemos cometido, por eso estamos tan sumidos en las maldiciones y por eso hoy vemos a los hijos sufrir por culpa de uno. Vimos a la esposa que bajaron a la tumba por culpa de uno tan jovencita, porque uno lo que le traía era toda la maldición, carne, huevos, leche, y ella pensaba que eso era más rico, que el esposo la quería mucho, trayéndole torta, ponqué, gaseosas. Terrible, ¿cierto? Y otros creyendo que porque le traían cerveza, vino, cerveza, cigarrillo, marihuana, ese el esposo la quería mucho. Qué engaño del enemigo, ¿verdad? Qué maldición tan terrible. Maldito el campo en tu canasta, en tu artesana de amasar. Muchos piensan que porque no son malditos en el campo, porque tienen ganado, tienen de todo, bueno, tienen carros, entonces son benditos. No, son malditos, porque están desobedeciendo a Dios, tienen todo eso, pero no tienen salud, no tienen nada. Sus hijos no los quieren, se maltratan, se pelean, cada uno con su Dios, con sus dioses, con sus estatuas, cada uno con su orgullo. Se matan entre ellos mismos, se pelean por la finca, se dividen y tienen buenas haciendas, pero son malditos, dice el Señor. Quiere decir que aquí la plata no hay ninguna garantía que yo esté en bendición. La única garantía que yo esté en bendición no es plata ni cosas, es que tenga Jesús en mi corazón y respete su ley, las leyes de la salud. Esa es la única garantía, no es plata. Entonces aquí Satanás nos ha engañado y nos ha hecho ver que si usted es fiel a Dios y no tiene nada, entonces usted es maldito porque mire, no le va bien. No, señor, es que bendición no es plata ni es hacienda. Bendición es tener a Cristo en el corazón. Y el resultado es salud, paz y gozo. No hay enfermedad, no hay dolencia por ningún lado. Y si sufre, sufre por el evangelio, porque alguien lo calumnió y le toca ir a la cárcel, pero sufre por amor al evangelio, mas no por amor a la avaricia ni al pecado. Maldito el fruto de tu vientre, los hijos. Por eso es que hemos sido leporinos, con cabezas grandes, niños que le salieron 6 dedos en cada mano, de 24 dedos, niños con manos con 3 dedos, otros con pulmón muy reducido, el otro que le salió al niño un vegetal, el otro que le salió a los niños el diente salido, el otro que le salió los ojos salidos, el otro que le salió sin un ojo, el otro que salió pegado. Todos esos son maldiciones. Maldito el vientre, maldiciones. Maldiciones. David pecó y cayó la maldición sobre su hija y se la violaron. Y no estaba fiel al Señor, pues el Señor le tocó dejarla, pues que se la violaran. Si la muchacha no estaba viviendo una vida recta, perfecta, como Dios deseaba que era, pues fue violada, porque si hubiera sido una hija de Dios fiel, Dios no hubiera permitido que la hubieran violado de esa manera. Que hubiera pasado vergüenzas, que la hubieran echado a una cárcel, que la hubieran matado, pero no violado. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Entonces algunos contentos porque tienen hijos con mucha plata, tienen haciendas, le mandan de Estados Unidos
Y felices los papitos, la mamá felices porque el hijo mucho mandal y mucho querer, y los hijos tomando cerveza en maldición, con vicios, viendo novelas, películas, una maldición. Ninguna persona que esté viendo novelas, películas es bendita, es maldita. Por eso no aman el evangelio, pobrecito. Pero nuestra misión no es odiarlos a ellos, es mostrarles las maldiciones y ellos que tomen decisiones. Maldito el rebaño de tus ovejas, maldito será en la entrada, maldito en tu salir. Por eso le toca a esa gente que tiene plata, guardaespaldas para arriba y para abajo, no tiene privacidad porque el guardaespaldas le toca hasta guardaespaldas ahí en el baño, que le da miedo. Y aún con guardaespaldas se han metido y los matan. Maldito, es que quiere decir, no se salvan. Compran armas, otros se mandan a colocar cruces, que para que no le entre la bala. Y si no le entra la bala es porque va a ser parte de aquellos que Dios los va a guardar hasta el final, para que vean todos los juicios que van a caer de Dios y no van a ver la muerte. Pero para el juicio, como tiene Dios preparado también a los 144,000, preparados que no van a ver la muerte para ver el juicio, pero protegidos por Dios. Los otros no van a tener protección, van a gritar, van a llorar, pero no van a poder tener consuelo de nadie. Satanás no consuela a nadie. Los dioses que tanto tenían de palo, de oro, cristos colgados, capularios, todo eso se cae porque ellos no lo van a poder liberar de enfermedades, de dolores, de nada. Los que criaron los perros, los gatos, no lo van a poder favorecer. Los que tenían las modas de la ropa, del pelo, de los ojos, las vanidades, no lo van a favorecer del dolor ni de las plagas postreras, de la maldición. Quiere decir que todo esto ha venido cayendo y ha venido sucediendo, sí señor. Todo esto ha venido porque es que la maldición se deja ver. No es solamente para ahorita el tiempo final, esto está en el mundo, está lleno de tanto dolor, tanta maldición en jóvenes, en las drogas, mamá en las drogas, hijos, nietos en las drogas, gente en los vicios, en la calle pidiendo maldición, haciendo daño en la calle, maldición. Maldito será en la entrada, maldito en tu salida. Quiere decir, Dios no le puede proteger su casa. Entonces, por eso la gente habita con influencias políticas, del policía, CAIS, porque si se va al calle, entonces ahora ¿quién se la ores? Maldito. Otros son presumidos, que Dios me cuidó, que Dios me guardó, ¿no? Satanás no les está haciendo daño de arraciar con ellos de una vez, porque están tomando de todo, comiendo de todo. Entonces no es necesario de mandarle ladrones de una, pero lo está robando por medio de la gaseosa, el pan blanco, le está robando su salud, le está robando el sueño, le está acabando por todos los lados. Lo único que Satanás no le ha echado ladrones que vayan y le asalten la casa. A otros sí, a otros no, para que no se despierten, para que no se den cuenta que no tienen protección. Entonces todo esto nos tiene que, hermanos, poner en guardia. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusiere en mano, hiciere hasta que seas destruido y perecerá pronto a causa de la maldición de tus obras, por las cuales me habrá dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que consuma la tierra en la cual entras para tomar en posesión. Por eso ustedes ven todos los países que se están destruyendo, guerra con guerra, y países que no, que yo soy de Dios, que aquí Dios nos está protegiendo, pero lo están protegiendo allá son soldados, lo están protegiendo a unos drones, lo están protegiendo en cosas para que no caigan los misiles, y aún así caen los misiles y aún así hay muertes. ¿Por qué? Porque están protegiendo eso económicamente, con ayudas, con influencias políticas, con los países alrededor ricos, los ricos protegiendo ricos, y los pobres medio ricos haciéndole la guerra a los ricos para vengarse, y se tienen rabia el rico, el pobre, matándose. Y ahí vemos que hay destrucción de un lado y destrucción del otro, guerras, destrucción de guerras, enfermedades, hambre, y la gente cada día confiando más en estos hombres, y ciegos, pero otros abriendo los ojos. Maldición, no puede haber seguridad. Si Jehová no guardara la ciudad, dice en vano es la guardia. Vimos países guardados de ejércitos y en cualquier momento fueron saqueados, secuestrados, siendo los países más guardados, más protegidos, con más policía, con más garantía, con más diplomacia. Cuando llega el mal y los ataca porque donde Dios no cuida, no hay protección. Vimos un día un país
el país de Estados Unidos, 11 de septiembre, cuando fue destrozada las Torres Gemelas. Un país guardado élitemente, guardado sus mejores hombres. ¿Y cómo le cayó? ¿Cómo hizo el enemigo? Pues convenció a un hombre que lo preparó por muchos años a odiar y a vengarse y a dejarle plata a su familia y colocarse bombas acá y morir por una buena causa al nombre de Alá, Dios Alá. Y en el nombre de Dios Alá entregó la vida matando y haciendo daño y acabando y destruyendo una torre que era el orgullo de los Estados Unidos, donde estaba la casa del tesoro. Vemos ahora en Israel la guerra del Nuevo Oriente, lo que está sucediendo, y cómo Estados Unidos lleno de deudas, ayudando aquí a Israel, países ricos ayudando a Israel, y los países medio ricos y pobres ayudando aquí a estos países que están atacando a Israel y a otros países. Guerras. ¿Y quién los está protegiendo? El uno dice que Alá los preparó para odiar y matar a Israel de los malos, y los que traten de defender a Israel, acabarlos. Y acá los de Israel diciendo que, mostrando las promesas antiguas, mostrando lo que Dios dijo antes a Abraham, hombres de Dios, siervos de Dios, con Moisés, hombres totalmente entregados a Dios, mostrando hombres entregados de Dios que ganaban guerras y destruían a todas estas naciones enemigas, haciéndoles ver que Dios los está protegiendo cuando Dios no puede proteger a alguien que está entre una maldición, violando sus mandamientos. No cree en Cristo, es un maldito. Está rechazando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, hablando pestes del Espíritu Santo, de la Trinidad, es un maldito. ¿Cómo Dios va a poder protegerlo? Difícil. Estos hombres que se han levantado, estos falsos profetas que se han levantado a conmover el mundo, a decir que no existe el Padre, que no existe el Hijo, que no existe el Espíritu Santo, que Jesús era un buen hombre, que no es el Redentor del mundo, y muchos han creído. Unos creen solamente que hay Espíritu Santo, que no existe Jesús, otros creen que existe el Padre y no existe el Espíritu Santo, y así los mantiene engañados. Y la gente, como no lee la palabra de Dios, no tiene a Jesús en su corazón, pues son inducidos, engañados. Esa es la maldición. Por eso vemos hoy guerras por todos los lados, vemos desastres, vemos a gente llorando por acá, vemos secuestros, vemos de todo. Vemos cómo se levantaron tanta gente en el mundo a secuestrar, en el campo a secuestrar, en el nombre de la comunidad para favorecerlos, y los resultaron secuestrando a ellos mismos, robándolo a ellos mismos y acabando. Y veíamos cómo esos sitios donde ellos habitaban, estos defensores del pueblo, tenían esa gente oprimida, trabajando para ellos, y calles vueltas nada, desgracias por todos los lados, y la gente haciéndole caso, porque si no, los mataban, y la gente no alzando los ojos al cielo a quien los podía librar, a quien les ofrece una seguridad, quien les ofrece su garantía, le ofrece al ángel de Dios que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios no puede favorecer a alguien que no le teme. Ahora, no se vaya a equivocar usted a decir que entonces Cristo, como pasó en la cruz y lo martirizaron, entonces estaba maldito, pero Cristo se hizo maldito por ti y por mí, tomando esa posesión tuya, mía. Y así son los hijos de Dios que sufren, como Job. Job, el Señor le abrió al enemigo que entrara, le quitara todo, lo enfermara, y aún su esposa, para que se viera qué había entre su esposa, su familia permitió que no viniera, que vinieran 3 pastores a cuestionarlo, que la gente que él había ayudado lo cuestionara, no lo ayudaran y lo hicieran ver como el más malo. No podemos tampoco nosotros llegar y decir ahora que entonces está maldito él, que es fiel a Dios, por ser fiel a Dios, y entonces que está al mismo nivel de nosotros. No.
No podemos colocar a los hijos de Dios en el mismo nivel. Por eso un hijo de Dios debe ser sincero. Debe ser sincero de corazón. No debe aparentar ni engañar a nadie. Si está sufriendo por causa del pecado, debe de ser sincero con Dios y decir: Señor, perdóneme, porque esta causa es por causa mía. David lo dijo así en el Salmo 51, sin orgullo. Dios: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no ocultó, reconoció que todas esas desgracias que le vino fue por causa de él, por haberse descuidado, por haber tocado la maldición, por haberse confiado. Noé, Lot, hombres que sufrieron, Adán y Eva, reconocieron que por haber tocado el pecado, mire cómo se estaban matando sus mismos hijos. Reconocer, porque si no reconocemos, entonces le damos a entender al mundo que nos está pasando algo y que le echen la culpa a Dios, o la gente piense que estoy sufriendo porque yo soy fiel a Dios y resulta que yo no estoy siendo fiel a Dios. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy. Vemos el mundo religioso, la gente en la UCI, la gente muriéndose en desobediencia, sin piernas, sin manos, sin ojos, viendo novelas, viendo películas, jugando fútbol, haciendo de todo y haciendo ver haciendo ver a Dios cómo es tan malo, porque mire, usted jugando fútbol, haciendo de todo, viendo novelas y sin piernas y diciendo que, oye, ¿qué pasó? Usted es tan fiel que era en la iglesia, ¿y por qué eso? Venga, dígale: no, yo no fui fiel a Dios, yo era un hipócrita, perdóneme. Esto que me está sucediendo es culpa mía, esto no es del evangelio, fue porque yo tomé maldición y por eso tengo estas desgracias. Venga, y su hija que iba a la iglesia, ¿y por qué ella ahora se pinta y se pone ropa y hace esto y baila y hace aquello? Venga, por culpa mía, porque yo como papito me descuidé, yo andaba mal, yo andaba en la maldición, era jugando maquinita, jugando fútbol, comiendo de todo, profanando el sábado, pisoteando el sábado, y solamente lo que hacía era ir a la iglesia los sábados, los domingos o los días que iba a llevar gente a la iglesia, a campaña en campaña, a crear grupos pequeños, a crear clubes, a ir con los clubes, pero yo era un hipócrita, yo no vivía para Dios, yo no tenía a Jesús en el corazón, yo iba detrás de una justicia, detrás de una ley, pero Jesús no iba conmigo. Entonces fracasé, y por eso ven ustedes a mis hijos así, o ve a mis hijos, o ven mis filigresías, ven a mis filigreses. Yo como pastor no viví para Dios, y por eso mis filigreses enfermos, arruinados, en deudas, en desgracia, sus hijos en desgracia, en las drogas, por culpa mía como pastor o como ministro o como papá, mis hijos practicando todo tipo de pecado por mi desobediencia, por no haber acatado lo que Dios le dejó en su palabra en Deuteronomio 27, las maldiciones. Estos hombres de Dios sufrían mucho cuando tocaban la maldición y le caían sus hijos, le caían su esposa, le caía aquel que no estaba viviendo bien, caía la maldición. Cuando David contó el pueblo, Dios permitió que lo contara, pero había una orden que no debería contarlo, pero Dios permitió que David lo contara. Y cuando David contó a esos hombres, Dios le mandó 3 sentencias. Le dijo a David: mira, hay 3 cosas acá que debe pagar por haber contado al pueblo. David acepta y le dice: bueno, ¿qué quiere? 3 días con los filisteos, 3 días de peste, o 3 meses con los filisteos, o mortandad. ¿Qué quiere? No se la aplicó a David ahí, porque fue Dios el que permitió, para poder castigar a un pueblo que estaba en idolatría, estaba haciendo cosas escondidas, pero que estaba aparentando en la iglesia y estaba dañando la reputación del santuario. Entonces David dice: no, pues los 3 días de peste le pareció lo más fácil, ¿sí? Y en esos 3 días de peste
Fue mucha la mortandad, muchísima, y David viendo cómo mataban gente y uno dice, pero ¿por qué muere tanta gente si van a la iglesia, si son fieles? Venga, era que iban a la iglesia y decían que eran fieles, pero estaban utilizando la maldición, se estaban masturbando a escondidas, tenían mujeres a escondidas, estaban violando el sábado, estaban haciendo cosas mal, estaban comiendo lo que le dañaba la salud, estaban haciendo cosas mal. Y David oró a Dios, le pidió que lo ayudara, que ya cesara, que cesara la... Y el Señor pues cesó, pero hubieron muchísimos muertos. En Números, número 11, danos pan, y lloren, y clamen, y lloren danos carne. Mejor estábamos en Egipto, Dios sacándolos de allá, de toda esa sinvergüenza, toda esa idolatría, tantos años, más de 100 años, allí sufriendo, maltratados, golpeados. Antes de salir, Dios le manda un mensaje con Moisés, que se preparen, y Faraón le pone más tarea, los pone a trabajar más, les pega, los maltrata, para que se dé cuenta cómo era tan tirano, cómo es el mundo tan tirano, cómo es el diablo, y aún así se quejaron y le echaron la culpa a los siervos de Dios, y aún así, viendo lo tirano que era, Dios lo saca por la promesa que le dio a Moisés, a Abraham, de que lo sacaría, cumpliendo su promesa, y empiezan a quejarse, y Dios les da maná para que estén buenos de salud, para que nutran su cuerpo, porque están muy debilitados, maltratados por el trabajo, y maltratados por toda la comida que comían allá, que no le proporcionaba alimentos para el cuerpo. Ahora empezaron a murmurar. Hechos 16, usted mira, murmurado, no tenemos pan ni carne, y Dios les envía maná, a ver, sí, para probarlos, a ver, y no, aquí era el cuento, era la carne, la desobediencia. Y en número 11 se rebelan contra Dios, lloran, y dice, danos pan, danos carne, queremos carne, y lloran. Dios le manda rayos. Y uno dice, pero qué Dios tan malo, ¿no? Es que de verdad que es que el ser humano somos tan desagradecidos con Dios. La maldición es muerte, y Dios no ha permitido que se mueran, y todavía estos quejándose, renegando porque Dios le mandó maná del cielo, lo que era lo mejor para ellos, enamorados del mundo. Entonces Moisés ora, clama a Dios, intercede, y entonces Dios prepara a Moisés, le prepara 70 con el mismo espíritu de él, y dígale a Moisés que se preparen, que vengan, que al tercer día, porque yo les voy a dar carne. Entonces les voy a dar no por 5 días, ni por 10, ni por 20, sino por un mes, que le va a salir por los ojos y por la nariz. Y así fue. Dios le mandó codornices, y el que menos cogió 10 montones. Y lo que Dios le había mandado era pan del cielo, maná del cielo, que no iban a estar enfermos, que no iban a tener enfermedades, que no le iban a salir pus por los oídos, que no le iba a salir, que no le diera rasquiña, que no se rompieran tanto el oído, que de tanta rasquiña hay gente que se rompe los oídos y se le vuelve mera pus. Todo eso quería Dios evitarle con el consumo de la carne, los huevos, la leche, que es tan rico al paladar, pero debilita, y lo único que otra es enfermedad. Y en ese tiempo que no había tantas hormonas y era tan dañoso, ahora que es puro químico y puras hormonas, por eso se desarrollan tanto las niñas, niños, y ya la niña quiere enamorarse de otra niña, el niño ya quiere enamorarse de niños, andar con falda, muchachos, y ahora las leyes las pusieron para que si el niño quiere así, dejémoslo así, pero eso es las loqueras del mundo. Y murieron los líderes, murieron los que murmuraron, murieron como 250,000, y no entraron a la Canaán. Toda esa descendencia no entraron, lo único que Dios permitió fue a los hijos, en rebeldía. Maldición, esa es la maldición que no nos deja ser felices, no nos deja tener salud. Nos acostumbramos a estar enfermos toda la vida y a tomar medicamentos y seguir enfermos. Nos acostumbramos a decir mentiras, a sobornar, y creemos que eso es fácil porque soborné y me fue bien. Y son maldiciones, con la misma el diablo nos las quita.
Vimos todos esos grupos al margen de la ley, la gente que se alió con la guerrilla, otros con el ejército, otros se aliaron con celadores, otros se aliaron con bandas. Vemos cómo esa misma banda después los mataron, cómo les robaban las cosas, cómo los oprimían. La guerrilla después cómo sacó a la gente de las fincas, gente llorando. Los paracos lo mismo, todos esos grupos al margen de la ley. ¿Por qué? Porque el Señor decía que mientras usted no cumpliera los 10 mandamientos y las leyes de la salud, usted no tendría seguridad, no tendría ángeles, no tendría quien lo cuidara. El ángel lo tendría para que le anotara todo, porque usted, por ser desobediente, el ángel no puede cuidarlo, ni favorecerlo, ni ayudarlo, ni orientarlo, porque usted vive sin el Espíritu Santo, renegando, sin gozo, sin alegría. Usted vive contento con la música, cantándole al enemigo, a la maldición. Esto es terrible. Escuchar estas palabras es terrible, pero es la verdad y tengo que decirla, porque el mensaje del tercer día y fue el bautista es eso. El hacha está puesta sobre la raíz. Aquí usted y yo tenemos que tomar decisiones. Nos quedamos con las tradiciones de papá, mamá, de la iglesia, del mundo, del pecado, amamos al mundo, o cortamos con eso, le pedimos perdón a Dios, lo damos a entrar en la mente, en el corazón, al Espíritu Santo, nos confesamos el pecado, hay una conversión nueva, me vuelvo un hombre de justicia, hago las cosas bien, sin engaño, sin mentira, o sigo engañando, sigo en las mentiras, pero tengo que seguir recibiendo las consecuencias, y las consecuencias van a ser mucho más grandes y mucho más difíciles. Pero aquí no hay solución. Aquí la solución la hay es en Cristo. La esperanza y es ahora. Ahora o nunca. Pero todas estas maldiciones hoy están en el entorno nuestro. ¿Cuánto nos duele? A mí me duele como padre ver sufrir a mi hija. Me duele como esposo que no estuve preparado para poder ayudar a mi esposa mejor y prematuramente se haya muerto por culpa mía, porque yo hice parte de eso, porque yo lo que le traía era carne, huevos, leche, de todo, fiestas, que era lo que no le participaba, ponqué, celebrándole cumpleaños, ilusionándola. Yo fui causante del dolor de ella, porque creyendo que la amaba, le traía era lo que a ella le gustaba, y ella pues no quiso cambiar sus hábitos, sus costumbres. Cuando ya las cambió, pues las cambió, ya la maldición le había dañado todas las arterias. Todas las arterias. Tan joven. Y uno pensaba que quererla era celebrarle cumpleaños, y celebrarle cumpleaños era traerle lo que a ella le gustaba, lo que le dañaba la salud, lo que había aprendido de mamá y papá, de sus abuelos, tatarabuelos. La maldición que traía a sus abuelos de generación en generación, como lo dijo el Señor en Éxodo 20. Dijo que la maldición sería hasta la tercera y cuarta generación, la maldición de los padres sobre los hijos. Los hijos tendrían que acarrear con enfermedades, con dolor, por causa de nosotros los padres. Pero cuando ellos ya crecen y siguen la misma tradición, pues ya le toca a ellos mismos. Son dos cosas, la de papá y de ella. Pero qué desgracia ocasionamos, qué desgracia por no estar en la bendición de Dios, no haber aceptado a Jesús en el corazón realmente. Qué desgracia ocasionó, pues que yo no estuve preparado como padre ni como esposo. Si no, mi esposa hoy estuviera con vida, hoy estuviera con salud, mi hija con buena salud, yo con salud. Hoy uno pasando dificultades en la salud, en todo, cuántas cosas no perdí yo, el pelo, los ojos, el cuerpo debilitado, todo por causa, huesos salidos por el fútbol, por todo. Ahora que le he creído al Señor y le he pedido perdón a Dios por todo esto, lo que ocasioné en mi familia, lo que ocasioné en mis padres, lo que ocasioné en el mundo, en los amigos, en los vecinos, en la gente, el daño que le he ocasionado a la gente. Yo pido perdón a las iglesias donde he existido, pido perdón. ¿Por qué? Porque yo no andaba sino con maldición. Por eso era que el carácter de uno no cambiaba. Por eso era que uno era justificando el pecado, que nadie es santo, que nadie es perfecto, atacando la perfección de Dios. Pues claro, era porque andaba en la maldición. Era porque andaba en la maldición.
Qué terrible es el pecado. ¿Cómo nos atrevimos a andar y vivir en un mundo lleno de maldiciones y gratificar a un mundo que se está muriendo dentro de las maldiciones? Y nosotros pensar que es mucho honor lo que nos ofrecía un título, un universitario, una guardería, colegio, y llevando a los hijos, corriendo a llevarlos a la maldición, descuidando a los hijos y creyendo que papá gobierno era muy bueno. Y papá gobierno, pues también engañado. Dios nos dejó claro la distinción entre el mundo y el pueblo de Dios. Nos dejó unas virtudes para sus hijos, pero también nos dejó las leyes de Dios escritas en su santa palabra. Y nos enseñó en Levíticos 18 y 19, capítulo 18 y 19, léanlo. Nos enseñó que el mundo también tendría leyes y que ellos iban a guiarse por esas leyes, pero que nosotros no nos guiáramos por esas leyes, porque esas leyes no nos servían a nosotros. Les servían a ellos bajo la maldición, porque a ellos les gusta vivir deleitándose en los gustos, sufriendo en dolor, en camillas, en UCI, entubada, de todo, comiendo de todo lo que el mundo les ofrecía y siendo oprimida. Pero para sus hijos el Señor no le dejó esas leyes del mundo que las viviéramos de acuerdo a ellos, porque ellos no las viven de acuerdo a ellos. Ellos las vivían exteriormente, las mencionaban las leyes, pero ellos mismos las quebrantaban y sobornaban. Aquí Dios había dejado claro que no podíamos prestarnos para sobornar, para robar, para hacerle daño, para ver la desnudez de nadie. Dios lo dejó allá en Levíticos 18 claro, que nadie tenía que ver la desnudez de nadie. Pero mire cómo el diablo nos engañó a través del mundo y no íbamos sino a ver luces, pagar allá, ir a comer mazorca, ir a comer helados, a llevar a la esposa a que comiera cebo, a que comiera de todo lo que dañaba la salud. Y felices que no participábamos del mundo porque no tomábamos, pero estábamos participando directa e indirecta, porque estábamos participando de lo que comíamos también, de lo que vestíamos. Y entonces vestíamos la casa de luces, de arbolito de Navidad, en las iglesias, en todas partes, y saque pretexto por acá, en viajes, para irnos a tal parte a perder tiempo, y gaste la platica que pertenecía para la vida, para el huérfano y para el pobre, al que necesitaba, haciéndole fieros. Y regalando cosas, pero porque sacábamos cosas prestadas en los bancos. Y siendo buenas personas, teniendo la maldición de los créditos, tarjetas con créditos, todo con crédito, y pensando que estaba bien todo. Qué error cometí yo, qué pecado he cometido con Dios, que me perdone. Y después que porque yo entré a una iglesia, entonces ya queríamos ver la plata y plata y plata, y que Dios me bendiciera y tal. Y el diablo, dele plata al uno, dele plata al otro, para mantenerlos ahí tapados. Y otros estudian como pastores para que tuvieran buena plata, buenas casas, y engañados. Misioneros lo mismo, los que hicieron misiones, los que hicieron asociaciones, los que tienen ministerios, haciendo plata y exigiéndole a Dios, y comiendo de todo, siendo vanidosos. De verdad yo pido perdón a la audiencia, pido perdón a los que me escuchan, a los que me conocen, pido perdón de corazón por el daño, la maldición tan terrible en mi vida, que tuve que enfrentar y llevar, y que gracias a Dios, que a través de las pruebas que estoy pasando, de las pruebas que el Señor ha permitime a través que estoy llevando difícil, duras, le agradezco a Dios, alabo a Dios por haberlas permitido y haberme ayudado, porque fue la única forma que me ayudó a abrir los ojos para yo saber cuánto maldito estaba, cuántas desgracias tenía, y podemos darme cuenta cuánto daño ocasioné en el mundo, en las iglesias, a mi hija, a mi esposa, yo mismo, a mi familia, a la que decía que tanto amaba de boca, pero en los hechos, con lo que le traía, con lo que le hacía, le hice fue daño. Pido perdón de verdad, de corazón,
porque solo he pecado contra Dios por haber andado en la maldición. Hice muchas cosas que no debería haber hecho. Una cosa me llevó a otra, a vivir una vida hipócrita, una vida desagradable, una vida donde solamente no había sino odio, peleas, contiendas, no había nada, no había mansedumbre de Cristo, no había, era mera apariencia, donde quizás iba uno los sábados a la iglesia, iba uno a la iglesia, llegaba, comía, almorzaba, salía a hacer la obra misionera, entre comillas, que le decían, vaya, haga la obra misionera y lleve gente, y uno enfermo, uno en la maldición, lo único que llevaba era maldiciones, y por eso era que uno por allá lo único que hacía era traer maldiciones, traer gente con maldiciones a un templo, a profanarlo, y hacer cosas que desagradaban a Dios, pisotear las cosas de Dios. Yo pido perdón a Dios por eso, pido perdón al que me escucha, de corazón, de verdad, perdóneme, porque realmente estas maldiciones son terribles, y llevarla a uno en el cuerpo es terrible, estar uno enfermo es terrible, estar uno lleno de deuda es terrible, y no saben lo terrible. Yo alcancé a tener 7 bancos, gota a gota, en todas partes me fiaban, en todas partes eran Don Frey, todos me querían, todos me fiaban, donde fuera, tiendas, 2.500.000, 100.000, 300, maldito. Pero con el cuento de que toca así para poder progresar, escuchando la voz de este pícaro, pues andaba en maldición, desobedeciendo a Dios y pecando. Es que no se imaginan ustedes, un pecado lo lleva uno a otro, y cómo uno se vuelve tan estratega para pecar, que no vale la pena mencionar esas porquerías que uno hizo. No trae libertad para nadie, no trae sino desgracia esas porquerías, todas las porquerías que usted escucha en la televisión, allá fornicando, hombre con hombre, besándose hombre con hombre, mujer con mujer, que le muestran a los calzones mini, cuando usted va por los ríos a ver cosas que no debe ver, en la cerveza, en la guarapero, en la droga. No vale la pena que una persona mencione eso, cosas que hizo tan terribles, abiertas y escondidas. Son terribles andar uno en la maldición, terrible, y por eso uno se vio en tantas cosas tan terrible, porque uno no estaba sino pecando y pecando y aparentando. Y por eso, pues claro, ¿cómo podíamos ayudar al mundo? ¿Cómo podíamos liberar al mundo de las maldiciones si nos untamos de esas maldiciones de ellos? Si empezamos a ser familiar con ellos, a recibir todo lo que ellos nos brindaban, trabajos, empleos, todo. Cuando nosotros éramos los que teníamos la luz para ellos, teníamos la riqueza para ellos, para evitarle todos esos dolores de ellos con sus hijos, esas desgracias, la salud, para que tuvieran buena salud. Ellos nos doctrinaron, nos ganaron, y resultamos nosotros también enfermos, resultaron nuestros hijos desacreditando la obra de Dios, en oprobio, resultaron los pastores haciendo y deshaciendo, casándose con una, con otra, haciendo cosas, sacando créditos, metiéndonos en créditos, construyendo iglesias a créditos, asociaciones a créditos, en maldición, haciendo que la vida sea más costosa, más cara, igual al mundo, cuando Dios nos puso una vida muy sencilla, muy práctica. Así que lean, sigan leyendo Deuteronomio 28, porque ahí está todo. Dios los bendiga, Dios los ayude, y Dios les siga ayudando, pero ahí está, siga leyendo para que usted se dé cuenta que no tiene pan ni de día ni de noche. Esas loqueras que la gente ve que usted las ve hablando sola, es eso, porque es que el cuerpo, con todo lo que usted le echa, grasas, carne, huevos, leche, trasnocho, todo eso que usted le mete, información, películas, noticias, eso enloquece a la persona. Toda esa comida enloquece a la gente. San Camilo está lleno de gente loca, gente desesperada buscando plata para los vicios. La gente piensa que si cambian el gobierno va a cambiar todo. No, aquí lo que hay que cambiar es toda la mentalidad de todos, porque todos estamos mal en maldición. Todos caímos en esa maldición, pero ¿cómo podemos salirnos de ella? Pues alzando los ojos al cielo, pidiendo perdón, como dijo David, convirtiéndonos a Dios, dejando de entrar a Cristo en el corazón, al Espíritu Santo en la mente, y empezar a estudiar la palabra de Dios, a la ley, al testimonio, y empezar a practicar todo lo que diga Dios. Eso va a costar, eso cuesta lágrimas, cuesta sacrificios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo malo.
Pero eso será la única opción que usted tiene, tener a Cristo, para que Cristo le dé fuerza o fortaleza, para que pueda resistir al diablo y el diablo pueda huir. De lo contrario, os perderemos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos acompañe desde ahora y para siempre. Amén y amén. Los quiero mucho. Amén.